La pelota por arriba, viene buscando el rechazo, pelotazo largo del hombre liberteño. La pelota va dejando sobre mitad de terreno. Ferraz mueve la pelota. Deja sobre punta derecha para Argüeño. Otra vez para Ferraz, moviendo sobre punta sur, marca Viera. La pelota para Lucena. Está bajando la pelota sobre mitad de terreno. Baja la pelota para Bautista Merlini. Tiene Merlini. Está girando sobre media cancha Merlini. Va tocando para Libertad. Baja la pelota. Dejando cortita para el fondo para Viera. Toca la pelota el Gumarelo. Si bien aún no fue programada la fecha 28 de la intermedia, en la siguiente fecha Tempe Tarí será local ante Fernando de la Mora. Correcto, Gerardo, con solo empatar frente a Fernando será equipo de primera, el equipo de Tempe Tarí, pelotazo largo. Se metía Merlini, va a la marca, tiene Paredes. Sale sobre punta sur para el equipo de Tacuaré. Está jugando esa pelota para Nico Morini, va por el piso, juega para el Peta Brizuela. Esta deja para el fondo sobre punta zurda. A ver, la tiene Zamudio, Miguel Zamudio. Dejó sobre costado izquierdo, toca la pelota Tacuaré. Deja Sorquero, le va a pegar Aldo Vareiro. Atento Vareiro, baja la pelota, juega. Está dejando cortita para Manga Beira, toca el brasileño. Avanza el equipo de Tacuaré sobre mitad de terreno. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistonic tecnología en lubricación para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Saque de costado sobre punta derecha, pertenece a la visita. Tacuarí rápidamente mueve la pelota Argüeño. Está dejando esa pelota para Manga Beira. Este pone la pelota cortita para Cáceres. Insiste Cáceres para Tacuarí jugando bien. La pelota para Paredes, toca el 6, levanta la cabeza el capitán de equipo. Paredes transporta la pelota, juega para Miguel Zamudio. Este deja para el fondo para Cáceres. Toca la pelota, la visita aquí en el estadio León Fossati Piñalle. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Gómez y Par, porque ha grito que hagas participar del sorteo de una camioneta. Ataca Libertad, hay peligro, cuidado con esta. Remata el arco, va, se metía Roque en esa zona. El remate peligrosamente llegaba a Libertad Niño. Sí, porque en el fondo se complicó en la salida Mangabeira con Ferraz. Allí no se entendieron bien los jugadores de Tacuaré en la salida. Esto permitió que esté atento por allí el hombre de Libertad, Freitas, el chico Fretes, bien por izquierda para generar la jugada para Roque. Después de ese error de los brasileños en la salida, por eso Ferraz y Mangabeira hablan, miran, estaban un poco dormiditos en el comienzo los jugadores de Tacuaré en defensa. Tiro de portería para Tacuaré. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cepellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Después estaremos con Arturo, con Carlos y Víctor y los compañeros por el clásico más añejo Guaraní frente a Olimpia. Se va a jugar en el Eugenio Reservino Olivieres. Ese partido va a marcar 19:30. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no, Fortín, Rom, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota por media cancha, Berra tiene, pica la pelota Lucena. Tiene Lucena para Libertad, baja sobre mitad de terreno. Falta, pita Juan Gabriel. Tiro libre para Libertad. En Gómez y Par, porque acredito que hagas participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Sudamérica, 17:30 el juego de mañana. Partido de fondo en Conmebol, en el estadio Conmebol, para Luqueño frente a General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. El partido por ahora se mantiene 0-0. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Armas Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Estamos llegando a minuto 4 de la etapa inicial por ahora, repito, del estadio Facundo de León Fossati. Estamos con Jorge, con los compañeros, con Germán. Estamos con Pablo en la parte técnica. Estamos en el Bajo Chaco por ahora, el partido se mantiene 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos para el Yellow Pizza o Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? La pelota para el fondo, sale de aquel, juega la pelota para Libertad, dejando cortita sobre mitad de terreno para Merlini y este pone bien, pelota para Riveros, va a la marca, tira ahora Tacuaré, la pelota para Fernández, pone bien para Nico, viene buscando a Morini con la pelota, la de arriba, el balón sobre punta zurda, sale Espinosa, está moviendo, juega la salida para el equipo repollero. ¿Cómo está ahora vez el partido, Jorge? Está parejo en el comienzo, con algunas dudas en el inicio, donde se complicó un poquito en esa salida Mangabeira con Ferraz, que produjo la primera llegada
llegada importante de Libertad de los pies del Chico Fretes, Santa Cruz. Ayer experimentado más arriba y por lo menos mirando la distancia está muy activo, dando indicaciones Garnero principalmente al Chico Fretes, que encare, que aproveche bien ese sector izquierdo porque está tirado sobre el perfil izquierdo allí Alexis Fretes. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Eso seguro, Chaco. Germán, muy buena concurrencia, aficionados acá en este escenario deportivo, Germán, por lo que estamos visualizando. Muy buena, en lo que es hacia el sector donde estamos nosotros, digamos, preferencia, digamos, y platea, digamos, desde el sector de la cámara principal de la TV, está casi lleno. Y el sector donde está la hinchada organizada de Libertad, hablamos de la escolta, está en un 80-85%. Muy buena concurrencia del público, digo. Correcto, señor. La pelota para el Beta Brizuela. Tiene Feliciano Brizuela para Tacuarí. Offside arriba al banderín. Directo. Pertenece a Libertad. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. El partido por ahora 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salón Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota para el fondo, sale en esa zona, viene buscando esa pelota, viene para Libertad, pone la pelota suavecita para Roque Santero, jugando sobre punta zurda. La marca pelota a mitad del terreno. Viene saliendo Cáceres para el equipo de Tacuarí, moviendo la pelota de zurda Cáceres. Está jugando bien, el balón sobre punta zurda para el Beta Brizuela. Este bajó sobre punta zurda, avanza Miguel Zamudio. Viene recibiendo Zamudio para Tacuaré. Está por la media cancha, juega para el fondo para Mangabeira. Le va a pegar el brasileño, tiene Mangabeira. Le pegó, tiró pelota larga, se equivoca y será saque de costado en territorio de Tacuaré. En zona defensiva pertenece al Goma. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rombo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 0-0 el partido por ahora, Jorge. Parejo hasta aquí el desarrollo del partido. Un poquito mejor, sí, Libertad, que tiene esa pelota que mueve, que rota, que busca la iniciativa, pero termina ganando por momentos la imprecisión como en esta. No terminó alcanzando nuevamente Franco. La iniciativa inicial nuevamente es de Libertad. Está más en un plan defensivo, de aguantar, de esperar y salir de contra el conjunto de Tacuarí. Darío. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingrese a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Intenta, rota, mueve el equipo de Libertad. Mientras nosotros rotamos también un poquito aquí con el cable. Ahora sí ya Diego iba a decir Gustavito. Y también Darío, si salimos bien con el micrófono de Diego, que hicimos el cambio correspondiente. El comentario. A ver, la pelota por el medio. Viene buscando esa pelota el equipo de Libertad. La pelota sobre mitad de terreno para la que juega bien. Pelota sobre punta derecha. Le va a pegar, le pegó, tiró. El pelotazo por arriba. Hay golpe de cabeza, marca Mangabeira. Viene buscando para Ferrar. Toca la pelota Tacuarí, moviendo sobre punta zurda. Se manda arriba. En esa zona tiene Cáceres para el equipo visitante que juega acá en este escenario deportivo. Moviendo sobre punta zurda para Diego Fernández. Está moviendo la pelota para Tacuarí. Levanta la cabeza, juega. Mitad de terreno. Dejando para Paredes. Toca bien. Avanza Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ceballana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. El partido por ahora se mantiene 0-0. Fútbol de Brasil, Mineiro de local goleó 3-0 a Bragantino. En el equipo del Mineiro fue titular el zaguero paraguayo Junior Alonso. La pelota para Franco, se manda arriba, punta derecha, tiene Franco, avanza bien para Libertad, juega, le puede pegar Lucena, avanza Lucena, a ver Cardoso Lucena, cayó, pelota en costado, punta zurda, a ver dejando correr esa pelota, tiene Cáceres, moviendo para Tacuarí, pelota larga, media cancha. Ponete las 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza, NG o no, Ron Fortín, Frutos del Bosque, probalo ya, pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Cerquita de los 10. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Señoras y señores, a ver, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos los suplentes que tiene el equipo liberteño, ¿te parece, Germán? Y seguido a eso, vamos a los suplentes que tiene Tacuarí. Adelante, Germán.
Claro que sí, Diego. Los suplentes de Libertad son Rodrigo Morínigo, el arquero auxiliar, Santiago del Valle, Iván Ramírez, Hugo Martínez, Alejandro Silva, Pedro Villalba, Rowén Lecano, Matías Chabuz, Marcelo Fernández, Héctor Villalba, Rodrigo Villalba y Gustavo Aguilar. Por su lado, Tacuarí tiene a Wagner Brandalice, el arquero de emergencia, Gustavo Medina, Lucas Romero, Rodney Pedroso, Juan Gauto, José Verdún, Luis Riveros, Orlando Colmán, Sebastián Bedoya, Valdesí Moreira, Martín Núñez y Luis Martínez. A comparación del partido pasado, Diego, solamente 2 cambios presenta Marcelo Palau, si tenemos como parámetro la fecha anterior ante Trinidense. Miguel Zamudio y Diego Fernández son las novedades, Rodney Pedroso y Orlando Colmán son los que no están en la alineación titular, pero sí integran la banca de suplentes. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido, señores, por ahora en Villa Hayes permanece 0-0. Eso seguro, Chaco. Después tenemos con Arturo, con Carlos y Víctor y los compañeros para el clásico más añejo entre Guaraní con Olimpia. La pelota para Roque. Bajó de cabeza Roque. Desvía esa pelota Cáceres. ¿Qué pasó, Jorge? Un rebalón al día medias. No sacó bien esa pelota Cáceres. Luis Cáceres después de esa pelota larga. Buscando la presencia de Roque. De Chico Frente también por allí. De los dos. El que intenta, el que busca, el que está cerca del primero es Libertad. Con muchas dudas. En el fondo, Tacuaré. El partido está 0-0 acá. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? El que colocó la pelota es Prete para darle de zurda, pero también se acerca Iván Franco para pegarle de derecha. Muy bien, la pelota larga por arriba, cabezazo de Cardoso, la pelota la marca, corre, viene buscando la pelota el hombre liberteño, la va recibiendo Merlini, tiene Merlini con esa pelota, maga al 8, juega pelota para el fondo para Lucena. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, Palmeiras de visita le ganó a Vasco da Gama 1-0 en el equipo ganador, jugó todo el compromiso Gustavo Gómez y en Vasco ausente Robert Rojas. Espinosa levantó, colocó para Rivero, bajó de cabeza, forzado el cabezazo Jorge. Sí, lo intentó, llegó uno que está teniendo nuevamente minutos. El experimentado Rivero llegando allí pisando el área. ¿Cuántos goles en su momento hizo en su carrera de cabeza? Llegó bien en esta, algo desacomodado, pero igual conectó de cabeza a las manos del arquero Vareiro de Tacuaré. Pelota por arriba, viene buscando esa pelota Lucena para Libertad, transporta sobre mitad de terreno. Lucena pone la pelota sobre la izquierda, se metía en esa zona frente. Va la marca, tiene bien, recupera Camacho, cayó, falta no, dijo el juez. La pelota para Merlini, tiene el 8. A ver, la tiene Merlini, levantó, jugó para Roque. Está corriendo Roque, la marca de Mangabeira. A ver, gana Roque, pone el cuerpo, está pegadita el tiro de esquina. Juega la pelota sobre punta sur para frente. Este jugó para Espinosa. Espinosa tiene, le puede pegar baja. La pelota para el fondo para Viera. Toca la pelota el repollero. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los domingos Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Llama al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos llegando a minuto 13, la parte inicial acá en Villalles. El partido está 0-0, ganó Merlini, le va a pegar o no. Se aproxima, juega bien. La pelota para el jugador Franco, tiene Iván. Iván tiene amagó. Sigue con la pelota, jugó Lucena. Qué mal remate, Jorge, ¿a dónde fue? Y lejos sobre el travesaño. Fue a la casa de algún vecino aquí de Villalles. La pelota de Lucena mal sobre el travesaño. Era buena la jugada previa de Libertad, porque toca, rota, se mueve bien Libertad, pero después mal le pegó Ángel Lucena. La pelota y será tiro de portería para Tacuaré. Cerámica y te va a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Estamos llegando a minuto 14. La pelota larga del portero Aldo Vareiro. Le pegó, tiro, pelotazo por arriba largo. Golpe de cabeza, pelota para Camacho. Le queda Camacho. Camacho movió, juega bien. Avanza Tacuarí, pelota zona derecha al centro largo. Le puede pegar el Peta Brizuela. Le quedó a Camacho. Está dentro del área, Camacho tiene pica, levanta la cabeza, amaga, otro amaga, juega bien sobre punta azul para Zamudio, levantó, tiró, no pudo Nico Morínigo pegarle esa pelota, Jorge. Ahora la primera vez en donde pasa 3/4 de cancha, donde sobrepasa 3/4 de cancha en esta Tacuaré, lo que sabe Zamudio proyectándose sobre el perfil izquierdo, otro que tiene buen dominio también de pelota como el propio Camacho, Brizuela,
tiene jugadores que pueden generar el fútbol del medio para arriba en Tacuaré. Es cuestión de que comience de a poquito a generar eso el cuadro vestido hoy de violeta. Y la pelota por remedio tiene Paredes, juega para Tacuaré. Va el capitán de equipo moviendo esa pelota para Zamudio. Otra vez para Paredes, toca, levanta la cabeza, juega suavecita, pelota para Ferran. Ferran jugó para Paredes, va para el fondo, tiene Cáceres. Va tocando la pelota el equipo de Tacuaré. Fútbol de Turquía, Kasimpasa y Antalyaspor empataron 0-0. En Antalyaspor jugó todo el compromiso el paraguayo Brian Zamudio. Cerquito de los 15, Darío. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con cubiertas Barta, fuerza arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido se mantiene 0-0, cabezazo de Moriniego, 0-0. Eso seguro, Chaco. Y la pelota sobre punto sur la tiene Zamudio. Miguel levantó, pelota dentro del área, marca Yaquer. Pelota sobre mitad de terreno. Arriba viene buscando esa pelota. Franco gana, Franco se mete Franco. Está con el pecho, juega bien. La pelota para Merrene. Este bajó sobre punta derecha, presiona la salida, tiene Argüello. Argüello para Tacuaré. Va a colocar la pelota, levanta el centro, tiró. La pelota larga para Camacho, tiene Camacho. Llegó Camacho pegadita, el tiro de esquina. Camacho gira, está con esa pelota, le pueden robar o no. Jugó para Argüello, la marca de Viera. Toca para el fondo, sale Lucena. Avanza el equipo de Libertad, pelota para Franco. Midea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa Distributi Britain S.A. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. La viene buscando esa pelota Fernández para Tacuaré, baja para Argüello, pelota para el fondo, viene buscando Mangabeira. La pelota del brasileño, este jugó sobre pelota suavecita para Cáceres. Va tocando la pelota, tiene para Tacuaré. Baja sobre el costado izquierdo para Miguel Zamudio. La pelota de Miguel transporta, levanta la cabeza. A ver, la tiene, va en territorio Libertad. Jugó para Paredes, va por el fondo, toca la pelota. Insiste Cáceres. Cáceres movió, juega para Mangabeira. Viene el brasileño, tiene el tren. Levanta la vista, pone la pausita, juega ahora. En territorio Libertad jugó para Paredes. Levanta arriba para Argüello. El pelotazo largo al fondo, marca Espinosa. A ver, Argüello ganó. Pelota en costado, será tiro de esquina y pertenece a Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Camacho. Le va a pegar Camacho, tiro de esquina para Tacuaré, señores. Campeonato brasileño Serie B, Chapecoense de local superó 1-0 al Avaí. En Chapecoense fue suplente, pero no ingresó el ex Tacuaré, Walter Clark. Ahora como que se está acomodando mejor en el campo Tacuaré. Comienza a manejar un poquitito los hilos del medio campo, a generar estas situaciones. Tiene un tiro de esquina importante en el equipo de Tacuaré. A ver si aprovecha este potencial aéreo. A ver, le va a pegar esa pelota Camacho, tiro de esquina, Tacuaré busca el primero, se defiende Libertad. A ver, Camacho, movió para Argüello, otra vez para Camacho, levantó, tiró, cabezazo, al tiro de esquina, marcó Rivero, tiro de esquina para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Le va a pegar Ferraz, tiro de esquina para el equipo del Tacua. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Le va a pegar Ferraz esa pelota, tiro de esquina, repito, Tacuaré busca el primero, se defiende el equipo liberteño. Ferraz le pegó, golpe de puños de Martín Silva. Hay falta el arquero Jorge. Sí, ya había falta, está igualmente caído el hombre de Tacuaré, pero fue falta del delantero. En este caso, después de la pegada de Ferraz, ya se va recuperando de a poquito Cáceres. Luis Cáceres, el que terminó cometiendo la falta anteriormente allí en contra de Martín Silva, que se va recuperando igualmente ya de a poquito el central de Tacuaré. La pelota para el fondo, sale la que juega esa pelota el zaguero Libertad. Repito, el partido permanece 0-0. 0-0 por ahora, estamos en el León Fossati. Estamos en Villa Áñez. Pelota para el fondo, toca la pelota Libertad. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NG o no, Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A ver, Lucena juega bien, dejó la pelota para frente. Cuidado con esta, ataca Libertad del centro. No pudo pegarle Roque. Le quedó larga esa pelota, niño. Cayéndose, buscó el tiro allí Roque. Se lamenta porque no llegó bien para poder empujar esa pelota. Fue buena la jugada de Libertad sobre el perfil izquierdo. La chance para el Bumarelo. Una buena llegada. Se pone interesante de a poco el partido. En la anterior Tacuaré. Ahora la llegada de Libertad en esta Roque. No llegó bien perfilado de cara al balón frente al arco del arquero Vareiro.
La pelota para el fondo, sale lentamente, pelota por el fondo, sale Tacuarí, 0-0 el partido aquí en el Bajo Chaco. El auténtico El Chaco Chortibis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sal Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al salseguro.com.py. El Sal Seguro siempre te acompaña. Y la pelota para Tacuarí, pelota sobre punta derecha, tiene bien, juega esa pelota, Ferraz le va a pegar a la pelota, Ferraz corre, se manda arriba. Está dejando cortita, no pudo, Camacho pica larga, sale, buscando bien Franco. Franco tiene Iván, sale para Libertad, pelota sobre punta derecha. A ver, ganó Franco, sigue. A ver, vuelve a ganar, se mete bien, juega la pelota para Merlini. La pelota para Bautista Merlini, toca la pelota al Gumarelo. A ver, la tiene el 8, va a levantar o no, juega al ras del piso. Movió la pelota sobre punta sur para Espinosa. Espinosa juega para frente, avanza Libertad, hay peligro, tiene frente, pone la pausita. Amaga, se mete bien, ganó, fondo de cancha. Se escapó de Argüello, colocó Franco, está para pegarle. Epa de media chilena, atento el arquero, Jorge. Apareció nuevamente Libertad en función ofensiva, esta vez con Franco. Roque también pisando allí el área, una especie de media chilena allí. Fácil para el arquero Vareiro, pero hablando de facilidad también, con qué facilidad Libertad termina pisando allí 3/4 de cancha en toda esa zona. No hay muy buena marca de Tacuaré, sigue presionando, sigue insistiendo Libertad, mientras a la distancia da permanentes indicaciones el técnico Gumarelo Garnero. Tiene la particular de tener los banquillos bien casi en las esquinas, en este caso de un lado para lado y del otro lado Garnero que da indicaciones. Eso sí, los entrenadores le tienen más de cerca, por lo menos en esta etapa, a sus defensores antes que a los ofensivos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. A propósito de los técnicos, ¿cómo están asesorando los entrenadores, tanto en Libertad como de Tacuarí? Germán. Dalciel Garnero mucho más activo, dando permanentemente instrucciones a sus jugadores, levantando los brazos, dando indicaciones. Palauzi también se mantiene de pie al igual que Garnero, pero él mucho más quieto, mucho más observador del encuentro. La pelota por el medio, sale Vira para Libertad, domina sobre mitad de terreno, pone la pelota sobre la izquierda. A ver, tiene Merlini, ya pasó la frontera, campo rival, tiene Merlini. Merlini juega bien, pelota para Espinosa. Este juega por la media cancha, toca Libertad. Insiste Bautista, Merlini marca en esa zona sobre punta sur, tiene Camacho. Camacho juega bien, buscando esa pelota sobre extremo sur para el Peta Brizuela. La pelota para Brizuela. Brizuela movió cortita para Ferraz, tiene el 4 el brasileño. A ver, Ferraz movió sobre la derecha. A ver, toca para Fernández, el ex esportivo luqueño Diego Fernández. Baja por el fondo para el toca la pelota Libertad, que digo, Tacuarí se defiende Libertad. El partido por ahora está 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato ecuatoriano entre tiempo del compromiso. Mushuk Runa, el equipo de Ever Almeida de local, está superando 1-0 al Orense. A las 19:30 con Arturo, con Carlos, con Víctor y los compañeros estarán para el clásico más añejo Guaraní frente a Olimpia. En el Rogelio Silvino Oliviere. Mañana prosigue la fecha. La pelota al área por arriba. Viene buscando esa pelota Morínigo para Camacho, juega bien. No pudo el Peta Brizuela. La pelota por la media cancha tiene Franco juega bien, está dejando para Lucena, la pelota Lara corre frente, se avanza, se manda arriba y peligro, avanza Libertad que busca, asoma el primero, a ver frente colocó, no pudo pegarle, pedía Roque, ¿qué pasó Jorge? En esto fue, bueno, nuevamente la llegada de Libertad, no termina en la conclusión final porque estaba Roque, que se pasó un poquito en esa acción y llegó a medias allí Franco, otra vez bastante activo. El juvenil Fretes sobre el perfil izquierdo utiliza mucho Libertad ese andarivel izquierdo para llegar con el extremo el juvenil Fretes. La pelota para el fondo, tiene Cáceres, juega suavecita, está dejando sobre punto derecha, minuto 23, repito, de la parte inicial por ahora el juego está 0-0. Está girando Fernández, cuidado con esta para Tacuarí, le va a pegar Fernández, tiene Fernández de zurda, movió para Camacho, Camacho tiene, Camacho sigue, insiste con el balón, movió, dejó para Nico, sai arriba la bandera Jorge. Estaba en posición adelantada en la anterior, esta vez el turno para Tacuaré de poder ganar también algunos metros del medio para arriba, pero terminó quedando en posición adelantada. 18 años en la actualidad para Fretes, que ya tuvo paso por la selección menor igualmente, el volante hoy de Libertad, Alexis Fretes.
Muy bien, niños, pelota por el fondo, tiene lentamente Martín Silva, pelota y salida para el Goma. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general de 640, teléfono 496-553, seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil suple, ahora en la sucursal 21, casi que en la esquina Testanova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. La pelota para el fondo, tiene de Guerra, juega suavecita, pelota para Viera, va tocando la pelota el repollero. Comagro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas, más info al 021-518-03000, signos en red. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Bueno, acá hay una pausita, van a refrescarse los muchachos. Hay una pausita en este partido por ahora, Germán. Así es, Diego. Pausa de hidratación es lo que dispone Juan Gabriel Benítez para los 22 jugadores, tanto de Libertad como de Tacuarí. Para aportar más un dato también sobre Alexis Fretes. Este miércoles va a estar cumpliendo 19 años. El lateral volante ofensivo que tiene Libertad es el sub-19 que utiliza esta tarde el técnico bumarelo Daniel Garnero. Este es su segundo partido como titular. Él ya tenía 3 partidos, o ya registra 3 partidos en primera división. El primer partido como titular había sido contra Sudamérica por la fecha 10, hace 2 fechas, y había jugado en aquel entonces había jugado como lateral izquierdo, había jugado en aquel partido Alexis Fretes disputado en el estadio Luis Alfonso Gianni, y esta tarde lo hace como volante ofensivo por izquierda. Entonces el sub-19 tiene una doble función que puede cumplir. Nos referimos a Fretes, el sub-19 esta tarde, 10. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Eso seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha, estaremos con 2 de mayo frente a Sudamérica y de fondo luqueño General Caballero Jorge. 35 grados la temperatura y se siente, por eso allí pidió un minuto de Juan Gabriel Benítez, teniendo en cuenta también la temperatura, se siente un poco definitivamente. Por eso se están refrescando tanto los jugadores de Tacuarí como también del propio Libertad. Igual desde el espectáculo no se siente, porque allí sigue siendo bastante bueno el espectáculo que hasta esta parte están ofreciendo tanto Libertad como también Tacuarí. Cierto, está faltando el gol, pero las ganas de ambos se están notando aquí en el campo en Villalles, donde reiteramos una muy buena presencia de aficionados, lo que sería más o menos la zona de preferencia o plateas, casi llena ya en un 80% allí con los hinchas, los vecinos, la gente aquí de la zona de Villalles, y también los hinchas de Libertad, que vinieron en un número importante de la zona de preferencias y las graderías. Es así, la pelota, bueno, se retoma el fútbol acá en el León Fossati, por ahora repito, el partido está 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Rusia, Esparta y Dinamo empataron 2-2 en el local, jugó hasta los 82. Jesús Medina, no ingresó Pulpito Duarte en la visita. Roberto Choco Fernández jugó hasta los 83. En su lugar ingresó Fabián Balbuena. Después estamos con Arturo, Carlos, Víctor y los compañeros para Guaraní Olimpia, el clásico más añejo, el partido Barrancardillo, 9:30 de Boca. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-60-60 Fleming. Le va a pegar esa pelota al Novareiro, lento, el portero juega para Ferraz, pelota para el fondo, sale el equipo de Tacuaré. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, nuevo ron Portín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate ya, se lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Roque, jugando bien, se mete Franco, la marca de Cáceres, y será tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez el perfil izquierdo de Libertad, donde permanentemente tiene buena conexión ayer Bumarelo sobre esa zona, esta vez con Franco, la presencia del chico Fretes. Termina ganando este tiro de esquina, a ver si Libertad aprovecha o no este córner a su favor. Le va a pegar Franco esa pelota, Franco movió para frente y se pone pelota para el fondo para Espinosa, le va a pegar Libertad, busca el primero, a ver, jugando sobre punta zurda, Frete le pegó, tiró, paró Franco, dejó de taco, es para el arquero, rebote Roque, gol, de Libertad de Roque. El Roque Santa Cruz aprovechó ese rebote. Ese rebote, pero creo que está en offside el gol. ¿O es gol entonces? Ahí va el árbitro. Sí, es gol efectivamente. A ver, Germán, te escucho, ¿es gol o no? Finalmente se termina como gol. Juan Gabriel Benítez termina corrigiendo lo que era la decisión inicial de Nadia. Correcto. Asistente 2, al menos de momento. Bueno, correcto, muy bien. No vale el gol, ¿eh? Ahí está. No,
Sale la pelota para el fondo. Finalmente está un offside, niño. Sí. Primero sale festejando con todo allí Roque Santa Cruz. Festejan todos y no. Ahora vamos a esperar ese Juan Gabriel Benítez. Y aquí se preguntan algunos en las preferencias, ¿qué cobró? El propio hijo de Garnero, que está en el cuerpo técnico, el anterior, ¿qué cobró? Habrá que ver en qué momento es offside, porque los jugadores de Libertad salieron festejando con todo y Juan Gabriel Benítez después hace el gesto a media del offside. Igual se va a ver el trazado de línea, creería que eso, porque pasó algo allí en el área que nosotros en el enredo, por lo menos de la zona de cabinas no advertimos y estamos esperando. Tiene a Figueredo hoy como árbitro VAR Juan Gabriel Benítez, que está esperando el llamado, porque en ese enredo en el festejo de Roque, después de esta llegada, se está haciendo el análisis de qué pasó exactamente en esa jugada. Todas las miradas apuntan al árbitro principal, Juan Gabriel Benítez. No va a decir Gerardo si ya la TV reiteró o no la acción. En la acción previa al taco de Iván Franco hay una leve posición adelantada, Jorge. Correcto. La Entonces, arremetida de Cristian Rivero, Jorge. En la arremetida de Cristian Rivero. y ahí es donde rebota, o sea, rebota el tiro del arquero Vareiro y de allí recibe Roque. Entonces, entonces estaba levemente en offside, Gerardo, de lo que observaste en TV. Así es, tal cual, Jorge, así es. Bueno, se hace el trazado, estaba levemente adelantado Riveros, entonces se está haciendo allí el trazado de líneas, pero todo indica entonces que por eso se va a anular esta situación de gol de libre. Vamos a aprovechar y marquemos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Por ahora el partido está 1-0 a favor de Libertad. Eso seguro, Chaco. Vamos a ver, está el trazado de línea, estamos esperando, como dice Niño, como dice Gerardo, los compañeros, espera Juan Gabriel Benítez, la resolución del VAR. Atento Figueredo ahí con los compañeros en el VAR, justamente si dan o no, válido el gol de Roque. Sigue el arquero, miralo Niño, el arquero dialogando con Roque, la espera Niño. Sí, todo se la espera y el trazado de línea que se está demorando de lo que veía por lo menos Gerardo en las 1 o 2 reiteraciones que tiene allí. Offside, vos te mantenés firme fuera del trazado de línea, Gerardo, que estaba offside el hombre de Libertad. Exacto, nos mantenemos en offside, Jorge. Se mantiene en offside, dice allí Gerardo. Vamos a esperar, vamos a aguardar igualmente aquí el trazado de línea, que dicho sea de paso, este fin de semana tuvimos algunos inconvenientes con el tema del VAR en algunas decisiones en un par de juegos. Ahora sí, esto va a proseguir. Se confirma que era offside en la anterior de Rivero en la acción previa de Roque. Correcto, Jorge, entonces el partido se mantiene por ahora 0-0. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. A ver, Brizuela para Camacho, está Camacho para Tacuarí, jugó Zamudio. Gol. Tacuarí, Miguel Zamudio, de zurda le pegó, no festeja por su pasado en Libertad. Van los muchachos y aplauden y festejan y abrazan a Miguel Zamudio. Fuerte disparo de zurda al poste izquierdo de Martín Silva y llega el primero Tacuarí. El gol de Miguel Zamudio. ¿Sabe cómo está la cosa? Tacuarí en el estadio Facundo de León Fossati, en el Bajo Chaco en Pillañe. Tacuarí le está ganando a Libertad por 1-0. Monumental. Y ahora lo que se quedan reclamando son los de Tacuarí. A mí me quedó la duda cuando recibe Camacho si estaba en offside. Se vuelve loco Daniel Garnero en su banco. Allí le habla, le dice de todo al asistente de la acción anterior, de la duda si era o no gol de Libertad. Nació el balón largo que terminó peleando allí arriba Camacho. Acompañó muy bien Zamudio, el tiro por bajo, esquinado, nada tuvo que hacer en esta Martín Silva. Se va a confirmar en segundos si estaba o no en posición adelantada. A mí me quedan dudas la posición de Camacho. En el Banco de Libertad reclamaron todos, de polémica en polémica. De momento esto está 1-0 a favor de Tacuarí, pero habrá que ver la posición de Camacho.
Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. Por ahora, Tacuarí gana el partido por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va el árbitro hacia Garnero, Juan Gabriel Benítez, Germán. Porque Daniel Gardelo está como loco ahí a un costado de la cancha. Para él fue evidente el offside en la jugada previa al gol, hasta ahora al menos de momento, de Tacuarí. Es por eso que le muestra la tarjeta amarilla, pero le gritó de todo al asistente 1. Nos referimos a Eduardo Britos, el técnico gumarelo Daniel Gardelo, que es el primer amonestado del partido, el entrenador liberteño. Ahora están haciendo el trazado de línea. Sí, él se está quejando, creo que del offside anterior, porque más apunta al otro área. Más me parece que, sumado a este también, porque algunos un jugador de Libertad en el banco, porque decíamos, está bien en las esquinas. Ellos reclamaron los bancos. Ellos reclaman mucho, por lo menos en el gesto, el offside anterior, el gol anulado a Libertad anteriormente. Y de esa jugada anulada a esta acción, otra vez análisis, salir trazado de línea. ¿Qué se puede observar, Gerardo, del movimiento de Camacho principalmente? Y para mí, Jorge, offside a Néstor Camacho. Había aquí en campo también, aquí en campo. Y eso que estamos en mitad de cancha, no estamos en la línea allí del gol o en 3/4 de cancha. Desde cabina, cuando tomó la pelota a Camacho, a mí me quedó muchísimo gol. Lo primero que hice fue mirarle al asistente y sí, es offside. Se confirma offside. Yo aquí desde el medio campo me percaté que era jugada offside y en línea que está en esa posición el asistente no se percató. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Después ya tenemos con Arturo, con Carlos, Víctor y los compañeros para Guaraní Olimpia, el clásico más añejo, 19:30 para ese partido. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo frente a Sudamérica, 17:30 el partido de fondo del Estadio Conmebol para Luqueño General Caballero, 20 horas. Equipa tu pica con Keco, capas marítimas, antihuelcos, enganches, estribos y más. Enimar lo que la fábrica no te dio. Lavarropas mida 6 kilogramos, antes 18, cuota 206.000, ahora 16, cuota 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Un saludo para todos que están en sintonía a través del espacio en Twitter. Un saludo para todos ellos. Gracias por la sintonía. Cuidado con esta. A ver que robó Camacho. Camacho robó, le va a pegar a Magó. Camacho sigue, le pegó. La pelota al travesaño. Logró desviar el arquero Jorge. Iba a ser un golazo de Camacho después de esa pelota perdida en la salida de Libertad. ¿Qué hacía Roque por allí? El propio Roque creo que se equivoca en el pase. Se queda con ese balón. Camacho hace el quiebre de cintura de levemente adelantado. El arquero Martín Silva le termina picando. Manotazo Salvador. Justito metió la mano derecha allí Martín Silva. La pelota en el travesaño sale. Era una magnífica chance a favor de Tacuaré. Lo tuvo Camacho. Iba a ser un golazo. Cuando no, en cuanto a golazos y definiciones, Camacho en esta estuvo cerca. La pelota para el fondo, a ver, Ratírez, juega Ferraz para el equipo de Tacuarí, baja la pelota sobre punta derecha, se fue la pelota, es lateral, pertenece ahora a Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Repito, por ahora el partido se mantiene 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, minuto 5 de la primera parte. Cuiabá y Cruzeiro van empatando 0-0 en el equipo local, ausente Ciro Pita. En Cruzeiro titular Fabricio Peralta. Y la pelota para Berreine, tiene Bautista, domina el 8 para Libertad, juega sobre mitad de terreno, pone la pelota para el fondo, está dejando para la Ked y este pone para Viera, la pelota sobre punta derecha, toca la pelota Libertad, repito, el partido está 0-0, a ver, tiene lento desplazamiento, la Ked movió sobre la izquierda, está dejando cortita para Viera, Viera pone más arriba para Bautista, Merlini tiene el 8, domina Merlini tiene sobre punta zurda, está dejando para Espinosa, Espinosa movió para Lucena, ganó Lucena pone bien, qué linda jugada, a ver, se mete Merlini, le va a pegar, jugó, levantó el centro, no pudo Roque, la pelota a la punta sur, tiene Brizuela, el peta Brizuela, gira, marca, le robó el hombre liberteño, insiste Rivero, será tiro de esquina, marca Cáceres, tiro de esquina para Libertad, Jorge. Se pone lindo el partido entre las situaciones, los dos goles anulados allí, la intensidad de Tacuaré, del propio Libertad en esta
Nuevamente el Gumarelo ganando terreno en ofensiva. Tiro de esquina allí ya casi en el cierre del primer tiempo. A ver si aquí aprovecha o no Libertad la chance que tiene desde el córner. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Iván Franco. Le va a pegar Franco, pelota en el aire para Franco, golpe de cabeza defensivo, marca, Samudo, pelota larga para el fondo, insiste Libertad, tiene con la pelota el jugador Cardoso, Cardoso bajó para el fondo para Martín Silva, toca la pelota Martín, lento desplazamiento más arriba, dice el portero uruguayo, le pegó Martín, la pelota larga, arriba pasada sobre punta derecha, pelota para el fondo, corre, se mete Espinosa, ganó, pelota muy fuerte, largo, se le va, será tiro de portería para Tacuaré. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. El partido por ahora se mantiene 0-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. 0-0 por ahora aquí en el Bajo Chaco, 0-0 Libertad con Tacuaré. Campeonato boliviano están empatando 0-0 Independiente Petrolero y Jorge Wilstermann en el equipo local titular. Gustavo Cristaldo en la visita están jugando Alex Cáceres y Héctor Bobadilla suplente. El portero Arnaldo Pipo Jiménez. ¿Qué pasó acá? ¿Es una mano, Jorge? Una mano de Merlini que termina metiendo el cuerpo, pero también el brazo en el anterior para recuperar. Estaba cerca. Juan Gabriel Benítez terminó sancionando la mano. La pelota por el medio será el tiro libre cerca de los 40. Repito, el partido se mantiene 0-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Duar. Materiales para la construcción. Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida indica Diego Iván. 0-0 Libertad con Tacuaré. Y su seguro, Chaco. Después estaremos con Arturo, con Víctor, con Carlos y los compañeros para el juego entre Guaraní con Olimpia. La pelota por la cancha tiene Merlini. Está girando Merlini, juega la pelota para Luis Cardoso. Está jugando para Riveros, otra vez para Franco. Tiene Franco, gira. Está sobre mitad del terreno. La pelota sobre costado izquierdo, va para el fondo, tiene Viera. La pelota para Viera. El Gumarelo toca, juega para Jaquer. A ver, tiene, sostiene. Levantó de derecha. La pelota Lara fuerte para frente. Saque de costado para atacar el sector defensivo. En estos precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco. Stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones en 1.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. El partido se mantiene 0-0. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrarás oferta de trabajo. Puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. En Banco tenemos un seguro para cada necesidad hasta 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Banco crece desde la raíz. A ver, tiene Camacho. Le van a robar esa pelota que dijo el árbitro. Será finalmente saque de costado en ataque. Pertenece a Tacuaré, punta derecha. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Para vos que estás de aquí para allá que estás Ganó todo Camacho, espérame Darío. Tiene Camacho jugó. Es para casi autogol. Es un tiro de esquina. Se desvió esa pelota en un hombre libertino, Jorge. Sí, me quedó la duda entre la pierna de Espinosa y Viera. Por allí uno de los centrales de Libertad. Parecía que tenía destino de red. De Viera fue, Era Jorge. de Viera. De Viera, allí está. Entonces la pierna de Viera termina salvando porque ese disparo parecía que tenía destino de red. Fue definitivamente al tiro de esquina nuevamente. Otro córner en el partido. Le va a pegar Camacho esta vez para Tacuaré. A ver, tiro de esquina, Camacho le pegó, golpe de cabeza, golpe de puño al arquero Martín Silva. Le queda Fernández, buscó, le pegó al arco, dejó correr Cardoso. Será tiro de portería para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para el fondo, tiro, que digo, es tiro de portería para Libertad finalmente. Para vos que estás de aquí para allá, que está todo el día en la calle, no hace el Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. No aquí acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes contra $20.990. Financiación propia del grupo, Hogar de más info en kia.com.py. Garnero le dijo al asistente hace 10 días que estás en una cancha al asistente. Se escuchó muy bien en el audio de la TV. Gracias a la persona que me está pasando. No sé si por ahí, hermano Gerardo, me pueden decir quién es el asistente 1. Porque creo que es el asistente 1. Está del lado Eduardo opuesto Brito. a cabinas, pero es el asistente 1. A él le dijo eso. Señor. Eduardo Brito. Abrito entonces le dijo allí hace 10 días que estás en una cancha, entre otras cosas. ¿Por qué se pasó de boca allí Garnero? Después recibió la amarilla.
Sí, señores, así, pelota para el fondo, sale Libertad, minuto 43. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la cita mujer, cita hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. De a poquito termina la primera parte. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Minuto 44, por ahora el partido está 0-0. 39 años de la Caja Mutual presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP, entrada gratis para afiliados al día, reservas en cmsp.org.py. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. A ver, Ratines juega, le puede pegar Paredes, amaga Paredes para Tacuaré. Va con esa pelota, Paredes tiene, levanta la cabeza. A ver qué hace con esa pelota, juega para el fondo para Cáceres. Cáceres movió, pasó la frontera. Insiste Luis Cáceres, qué pelota, juega bien para Zamudio. Este jugó para Fernández, a ver, busca el primero. Y la pelota le quedó a Martín Silva, se metía en Nico Morini, Niño Sosa. Pelota complicada, difícil, pero atento. Seguro la experiencia de Silva para terminar atenazando esa pelota. Centro por bajo de parte de Fernández, que ahora se lanzó sobre el perfil izquierdo. Brizuela está jugando sobre el sector derecho del avance de Tacuaré. Sobre el perfil izquierdo Fernández, que lanzó este centro. A ver, frente tiene Samagó, ganó, se mete para Libertad ahora, levantó el centro y va de cabeza, fuera. El cabezazo creo que fue Lucena, llegó de cabeza el hombre liberteño, sí señor, efectivamente, Lucena de cabeza, Jorge. Ángel Lucena en posición de 9, acompañando el trabajo de Roque, después de muy buen trabajo nuevamente de Fretes. Alexis Fretes, el chico ganando el perfil izquierdo al centro. No tenía el espacio necesario para buscar de cabeza directo el arco Iván Franco, por eso buscó de cabeza, pero el pase para el compañero. Acompañó a Ángel Lucena sobre el travesaño, el cabezazo del Repollero, cerca. Por cómo está el partido, ya merece el gol uno u otro equipo, pero sigue mandando el 0 aquí en Villalles. A propósito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, taco. ¿Cuántos minutos se van a jugar, Germán? 5 más, hasta los 50 va esta etapa inicial. Correcto, muy bien, la pelota arriba, golpe de cabeza, pelota para Roque, juega bien, pelota sobre punta derecha para Franco, movió para Roque, tiene Roque, juega para Berlini, resbaló con la pelota, está marcando Paredes para Tacuaré, pelota a mitad del terreno, juega el balón sobre punta zurda, movió para Miguel Zamudio, está corriendo Miguel, está pasando la frontera y peligro, tiene Miguel Zamudio, le puede pegar, busca al arco, movió de zurda, la pelota larga, marca, tiene de aquel, pelota al medio, va jugando la pelota para Franco, dejó de taco, falta y estilo libre para Libertad. Mega rebaja por primavera el 1 de octubre. Sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología ICOF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. ¿La tarjeta para quién, Germán? Para el capitán del Tacua, Marcelo Paredes, el número 6. Segundo amonestado del partido, el primero en cuanto a jugadores. Bien, será tiro libre para Libertad. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Bacaray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Después estaremos con Arturo, con Carlos, con Víctor, los compañeros para el clásico más añejo, Guaraní con Olimpia, 19:30 en Dos Bocas. Para ese partido por la fecha 12, segunda ronda del torneo clausura. Energy Gas te gasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228, las 3457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Y de cara al partido que se vendrá en Dos Bocas, estaba haciendo la consulta porque un amigo quería ir a la cancha y le aparecía ya en la tiquetera donde se compra la entrada que yo no había entradas. Yo hacía consulta con alguien cercano a Guaraní y me decían que las entradas se agotaron. Se vendieron todas las entradas hoy para el sector de Guaraní, también de Olimpia. Guaraní, Olimpia, por lo menos el dato consultando es que se agotaron las entradas para el juego hoy en Dos Bocas. Estadio repleto, niño. Estadio lleno hoy Guaraní, Olimpia, por lo menos la capacidad de las entradas que se habilitaron para la venta.
Muy bien, correcto, excelente el dato de Jorge. La pelota para Merlini, tiene Merlini, juega la pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene Roque. Roque bajó, le va a pegar, gira sobre mitad de terreno. No lo pueden parar a Roque. Este juega para el fondo, para la que jugó para Cristian Rivero. La pelota para Rivero. Rivero juega otra vez para el fondo, para la que toca la pelota a Libertad. El partido está 0-0. La pelota al área para Lucena, corrió Cardoso. La pelota al área para Cardoso, saque de costado, punta zurda para Tacuaré. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir Bienestar S.T. se exige impacto, más de 40 años llevando energía al país. Para aquellos que estén escuchando la radio niño, entonces los que quieran ir a Dos Bocas, los que están escuchando fútbol en los grandes monumentales, a estadio repleto, ya no hay entrada, Jorge. Por lo menos a través de la página en donde se podía comprar. Normalmente uno dice, bueno, reventa suele existir. Uno pregunta cómo hacen, cosas así, pero por lo menos para la venta uno ya no puede adquirir las entradas hoy para Guaraní Olimpia. Saludos, revendedores. Es así, la pelota larga, se mete Fernández, ganó para Tacuarí sobre punta sur, la pegadita la raya cerca del córner. A ver, Fernández amaga, Fernández toca la pelota para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Obvio para Ferraz, a ver, la tiene buscando Ferraz, marca, tiene Franco, pelota. El rebote para Paredes, le va a pegar un 11. Tiene buscando para Tacuarí, juega sobre punta derecha para Argüello. Argüello tiene, amagó Argüello. Argüello para Paredes, toca, levantó la cabeza, juega punta derecha. Insiste el pase para Argüello. Argüello tiene, gira, pelota al fondo para Pangameira. Toca el brasileño, sale el equipo de Tacuarí del fondo. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Con Messi para 52 años liberando con valores. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. De a poquito, termina la primera parte aquí en el León Fossati. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria sea. Tiro de portería para Libertad. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Hasta acá dice el árbitro, termina primer tiempo con este empate. Libertad Tacuarí igualan 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge, con Germán en una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quintador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Vamos a aprovechar para ir a la zona baja para escuchar la voz de algún protagonista allí, lo que se vivió este entretiempo, bastante bueno, atractivo, pero 0-0 hasta aquí Libertad ante Tacuarí. Germán, contigo. Jorge. Sí, señor, Germán, adelante. Estoy con Arecio Colmán, exfutbolista de Libertad. Está manejando bastante bien, le falta el gol y un poquito más de intensidad, pero para mí que está jugando bien. El costado izquierdo es el más aprovechado, el favorito del equipo en este primer tiempo, don Arecio. Y sí, y está desequilibrando frente y hay que utilizarle más porque ese es su característica, tiene velocidad y potencia. Y ¿Cómo está viendo la cancha? Y bastante bien. No creo que se quede claro, sin ningún problema, se nota que está bueno el campo. Demuestra su capacidad entonces frente a don Arecio, jugando el otro día como lateral izquierdo, hoy como extremo en ese mismo costado, muy versátil. Exactamente, porque tiene esa característica también de arrancar de atrás, pero su posición habitual es de puntero izquierdo, arrancando de atrás, tiene mucha velocidad, tiene zancada larga y además es hábil y es goleador, que hasta ahora no está apareciendo. Con todos los cambios que está haciendo Libertad, a la pauta de que va a jugar con todo su pase ante el Cruzeiro en el día de revancha. Y claro, no tiene otra porque es un partido clave, difícil, pero no imposible. ¿Usted considera que se juega el segundo semestre de Libertad en ese partido, o le da todavía, más allá de que se elimine en Brasil, le da todavía chance en lo que resta del campeonato de este clausura, don Arecio? Y Libertad se caracterizó de que viniendo de atrás siempre llega, y esperemos que esta vez también. Pero lo más importante para mí es el partido contra Cruzeiro, que es importantísimo por lo que representa para la institución, tratar de ganarle, así como no ganaron, podemos ganarle allá.
Las palabras de don Arecio Colmán, exfutbolista y socio vitalicio del Club Libertad, observando el partido aquí en el Estadio Facundo de León Fossati, Jorge. Correcto, gracias Germán. Solo como tener una mejor visión, por lo menos en una zona aquí de preferencias, lo que sería más o menos de cabina, sector derecho. ¿Qué porcentaje de aficionados tiene ese sector de las gradas, Germán? ¿Nos referís hacia dónde está? Sí, nuestro, ¿dónde estamos nosotros? Del lado de lugar, cabinas. Porque aquí nuestra como que justo posición, está digamos. la tarima también, ya nos complica ver un poquitito este sector, el sector derecho de preferencia. ¿Qué tal en cuanto a aficionados? Si nos guiamos y miramos solamente este sector, digamos la mitad de lo que sería el sector preferencial, y está en un 50-60% aproximadamente. Hay que considerar también que justo en este momento varios bajaron al baño a comer algo, pero hay una buena cantidad. Para ser primer partido de Libertad, te digo personalmente, Jorge, oficiando de local en este recinto, me sorprende la cantidad de aficionados que se ha llegado hasta este estadio. Digamos, directamente lo que es a tu consulta, está en un 60%, 65%. Digamos lo que es la mitad del sector preferencial aquí de este estadio chaqueño. Excelente, excelente. Germán, allá en la zona central de las preferencias, porque tenemos una visión casi de un 50% de la zona preferencial, pero ese espacio allí no. Sí, las plateas, que de a poquito se fue llenando, debe estar ya casi en un 90%, o sea, platea o preferencia, en verdad, porque es del lado donde nace la imagen para aquel que está siguiendo por TV. Esa zona de la platea sí, llenas en un 90%, definitivamente la llegada de Libertad, así como el otro día también Guaraní aquí, hace que la gente de la zona, los pobladores aquí de Villa Ayes, asistan porque quieren ver a los Roques Santa Cruz, a Silva y otros. Definitivamente un número importante de aficionados. Atractivo primer tiempo hasta aquí, está faltando el gol, sí, es cierto, pero con la cuota propia de la situación de los goles anulados que se terminaron por analizar allí desde el VAR. Escucho ya el llamado en Dos Bocas. Se vendrá el partido de Olimpia jugando allí ante Guaraní. Atractivo juego a continuación. Vamos a saludar a Víctor Villalba. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya aquí en Dos Bocas están llegando las delegaciones. En realidad ya más temprano la gente de Guaraní se instalaba en el vestuario local y ahora lo hace la gente de Olimpia. En este momento entrando de a poco Martín Palermo, junto a Gastón Mendoza, el preparador físico. Incluso hay niños con camiseta de Guaraní que aquí le van pidiendo una foto a Martín Palermo. En un ambiente de respeto, de camaradería, como siempre solemos decir, se van saludando gente del staff de Guaraní y de Olimpia en la llegada a Dos Bocas. Y ya desde temprano hay movimiento. No digo que ya se ha vuelto intransitable ni nada por el estilo, pero falta aquí ahora 35 para el inicio del partido y hinchas entrando a graderías, plateas, preferencias, y así como decías, nos reportaban que ya no hay localidades, así que estadio lleno a jugar este partido, este clásico más añejo, en el cual Olimpia buscará extender su ventaja de vuelta al frente de la tabla, y Guaraní quizás con su última chance de meterse a la discusión, porque si triunfa queda 5 de Olimpia, que es el puntero del campeonato. En un ratito ya tendremos las planillas. Queríamos reportar el panorama aquí en el primer reporte, valga el juego de palabras, desde el estadio Rogelio Oliveres para el clásico más añejo entre Guaraní y Olimpia, que arranca a las 19:30, Jorge. Estupendo, estupendo ese primer reporte allí desde Dos Bocas con las localidades vendidas. En su totalidad se va a tener un muy buen aforo entonces hoy allí en Dos Bocas para ese partido entre Guaraní y Olimpia. Eso será a continuación, luego de este partido de Libertad y Tacuaré, que repito, hasta aquí es bastante atractivo, bastante bueno, con chances para Libertad, con posibilidades también para el propio Tacuaré. Me queda todavía en la retina esa última, iba a ser un bonito gol si se daba. Lo de Camacho, una buena jugada individual suya, después una pelota perdida en la salida de Libertad, se complicó Roque, que estuvo justo en el medio campo allí, hace el quiebre de cintura, ve levemente adelantado al arquero Martín Silva y mete el manotazo salvador de muy buena forma allí. Martín Silva, el experimentado arquero de Libertad, es más, llega a rozar, desviar esa pelota y después pega en el travesaño. Esa pelota que le pudo permitir a Tacuaré en ese momento llegar al primero, finalmente no fue así. Antes, el que propuso, el que intentó y que buscó fue Libertad. Buen trabajo hasta esta parte del chico Fretes, Alexis Fretes, sobre el perfil izquierdo,
con una movilidad importante. Veíamos en el comienzo del partido bastante activo a Daniel Garnero dando permanentes indicaciones hacia el trabajo del chico Fretes, que se está proyectando bastante. Puede jugar tanto como delantero como también extremo por izquierda, y hoy está en esa función de extremo por izquierda, bastante rápido sobre ese sector. Permanentemente ganó esa línea, complicando a Matías Argüello de Tacuaré, ganando también las espaldas de Mangabeira, el otro central sobre ese sector. Hablando de Mangabeira, en el comienzo del partido nada más le costó asentarse a él y a Ferraz. Perdieron una pelota allí en el fondo, que entre Fretes y Roque Santa Cruz, el hombre de mayor experiencia bien en el ataque de Libertad, no supo aprovechar. Sumado a otras buenas llegadas de Libertad sobre el perfil izquierdo con Fretes, sobre esa zona. Iván Franco tiraba un poco más por derecha, permanentemente pisa el área Ángel Lucena. Tuvo primero un disparo de media distancia sobre el travesaño que no salió bien, otra sí de cabeza, donde acompañó el trabajo de Roque en ataque, que estuvo cercano a la posibilidad de poder anotar con esas intervenciones de Libertad a lo largo de la etapa. Y después de unos 10, 15 minutos de ese comienzo inicial donde territorialmente fue mejor Libertad, fue emparejando las cosas. Tacuaré igualó en el medio campo desde la recuperación de la pelota de Paredes en el medio sector, en el trabajo de Brizuela, de Fernández, los extremos. Primero arrancó Brizuela jugando sobre el perfil izquierdo, tirado sobre el sector derecho Fernández, pero en medio del partido Palou decide que pase Feliciano el Peto Brizuela por derecha y pase luego después Fernández sobre el perfil izquierdo, y a partir de allí como que le resultó esto mejor a Tacuaré. Alguna proyección por momento del propio Zamudio, de Miguel Zamudio, le terminaron dando un gol también a Miguel Zamudio. Previo a eso el gol anulado a Libertad. Muchas quejas de Daniel el Garnero allí, que después fue amonestado de esa acción, porque a los 32 minutos, a los 30 se había dado la situación del gol de Libertad inicialmente. Esa jugada, el tiro de esquina, y acompañó la jugada Riveros, que quedó en offside. Después termina tapando el arquero Vareiro y el rebote convirtió Roque. Se tardó un tiempo importante, casi 2 o 3 minutos de revisión, para que finalmente se termine por anular el gol de Roque por el offside en ese movimiento de Riveros, que está permanentemente pisando igualmente el experimentado Cristian Riveros el área allí de Tacuaré. Y dentro de la gestión en ofensiva del equipo de Libertad, de las situaciones, de las chances que fue generando, de esa jugada, de la reposición de juego, el balón largo de Vareiro, el arquero de Tacuaré, la pelota que termina peleando arriba Tacuaré, termina en posición adelantada Camacho. A mí me llamó la atención que no levantó el asistente, porque aquí desde la zona de cabinas se advertía, por lo menos desde la visibilidad mía, una posibilidad de offside del jugador de Tacuaré, Camacho. Termina después en el pase, en un desvío a medias del defensor de Libertad, pero gana esa posición en offside. Después acompañó muy bien Zamudio, que había pateado fuerte abajo, cruzado, definió para el gol del equipo de Tacuaré, pero así como se anuló minutos antes lo de Libertad, después se terminó anulando también lo de Tacuaré. Que dicho sea de paso, ya están volviendo los suplentes de Tacuaré, lo va a hacer en segundos igualmente la gente de Libertad. Hasta aquí un atractivo partido donde, cierto, le está faltando el gol, pero no deja de ser interesante por las situaciones, por las chances de cara a los arcos, tanto de Libertad como también de propio Tacuaré. Fue un bonito primer tiempo, repito, sin el gol. Ojalá que en este segundo tiempo, principalmente para la gente de Villalles, que vino a observar este partido, también para los hinchados de Libertad de Tacuaré, de 1 o 2 goles más dentro de este compromiso hasta esta parte, sin llegar a la máxima expresión del fútbol, en este caso el gol. Esto está igualado 0-0 entre Libertad y Tacuaré. Ya teníamos el reporte de Víctor, localidades vendidas, esto en su totalidad para lo que se vendrá después entre Guaraní y Olimpia. Breve repaso, lo que se vendrá igualmente en la fecha y otros detalles con Gerardo a continuación. Antes, Germán, ¿se vendrá Fernández? ¿Puede ser o no? Por lo menos lo veo picando allí, aunque ahora veo que nuevamente tiene el chaleco. No sé si está haciendo calentamiento en la parte previa nada más, o va a ingresar por lo menos Marcelo Fernández, que está allí en el banco de los suplentes. Voy hasta Gerardo y luego regresamos en unos segundos aquí desde Villalles, donde Libertad es local ante Tacuaré. Esto está igualado 0-0. Bien, correcto. Muchas gracias, Jorge, para repasar lo que está dejando la fecha número 27 de la intermedia, que otorgó un cupo a Primera División. Hablamos de Recoleta, luego de 22 años. Esta mañana triunfó ante Pastoreo por 2-0. Última temporada en Primera División para el equipo canario fue en el año 2002.
entonces regresa el equipo Recoleta a primera división. Hacemos el repaso de los marcadores hasta aquí de la fecha número 27. 0-0 empataron Fernando de la Mora y San Lorenzo. Independiente de visita goleó a Colegiales. 3-0 igualaron 1-1 Guaireña y Carapeguá. Tempetaril, que también está muy cerca de empatar en la siguiente fecha, también regresará a primera división. Ayer Tempetaril le ganó de visita 12 de junio por 3-1. Lo que decíamos, Recoleta en su regreso a primera división luego de 22 años. Última temporada, año 2002, año 2002. Su último año en primera división. Recoleta venció en Caguazú a Pastoreo por 2-0 y empate sin goles entre el 3 de febrero y el conjunto de Resistencia. Lo que se viene mañana para finalizar la jornada número 27 de la intermedia, a las 14:30 horas en Capietá, Estadio Enrique Soler. Martín Ledesma va a enfrentar al Deportivo Santení, y a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en el Villa Alegre, Encarnación va a enfrentar al conjunto de Rubio. La tabla de posiciones de la intermedia, falta determinar un cupo a primera división. Ya lo tiene Recoleta con 60. Falta por determinar quién será el segundo ascendido. De empatar en la próxima, Tempetaril estará logrando su ascenso. Tiene 58. Carapeguá está tercero y depende de un milagro para llegar a primera división. Carapeguá, que tiene 49 puntos, esto con relación al torneo de la división intermedia. Nosotros que regresamos hasta Villa Hayas en instantes, se viene la segunda parte, empatan 0-0 Libertad y Tacuary. Adelante, Diego Iván. Correcto, gracias, muy amable Gerardo, muy bien. ¿Hay cambios o no en los equipos, Germán? En Libertad hay uno, se viene Héctor el Tito Villalba. ¿Qué número tiene Héctor Villalba? Casaca 15 para el ofensivo liberteño. Héctor Tito Villalba, no volvió Alexis Fretes. No lo veo en campo de juego. De hecho, desde acá vemos que tiene ya puesto el chaleco. Se va a oficializar el cambio en segundos más, Diego. Muy bien, correcto, señoras y señores. Y esto arranca en la etapa final, Darío. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. Lumino tiene a presentar más Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Sale entonces el chico Fretes, que hizo un muy buen primer tiempo, pero era más por el tema del cupo allí, que tiene que ir completando también la cantidad de minutos. Buen partido para mí de Fretes, pero se juega por la experiencia del Tito Villalba. Ahora por Fretes, esto está arrancando en su segunda parte. Muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Libertad frente a Tacuary. Continúa relatando Diego Iván. Y la pelota por el medio, viene buscando esa pelota. Martínez juega la pelota para Lucena, le va a pegar Lucena, le pegó, tiró, buscó el arco arriba, tiro de portería para Tacuary. Unizal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, ¿te gusta? Ubica la pelota, Aldo Vareiro le va a pegar. Área chica, señoras y señores, apenas ingresado. Que repito, apenas. Claro, correcto. Iniciado, digo bien, el segundo tiempo, por ahora está 0-0. En Concasa, empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá, ladrillos, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota por arriba, sobre mitad de terreno, viene la pelota buscando Lucena. Levantó, tiró, pelotazo, Raro para el fondo, busca Cáceres. La pelota al zaguero, juega para Mangabeira. Le va a pegar el brasileño Mangabeira, jugando sobre punta derecha. Movió la pelota para Arguello, pelotazo largo al fondo. A ver, corriendo, marca en esa zona, Viera, pelota en mitad de terreno. Hay golpe de cabeza, juega al medio, insiste con la pelota, no pudo pegar la pelota, viene ahora Fernández. Arriba el banderín, será indirecto para Libertad. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. El partido por ahora se mantiene 0-0. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Álamos importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. 0-0 el partido aquí, repito, en Villa Hayes por ahora, Libertad frente a Tacuary. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cebellela 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. ¿Qué pasó, Jorge, acá? Este balón largo, buscando la presencia de Roque, y en medio de los centrales logró un puntín a medias, a lo incómodo, pero igual complicó al arquero Vareiro, que se lanzó bien, atenazó y se quedó con esa pelota
inquietó en esta Libertad con Roque en ataque. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, marca en esa zona de aquí, dejando cortita sobre mitad de terreno, punta derecha para Argüello. Argüello tiene, movió, soltó la marca de Lucena. Pelota por el cuerpo, se va la pelota, a ver qué dice el juez. Y será saque de costado para Tacuare, punta derecha. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Fortín, Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate ya, Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud Protegido. Con Arturo, con Carlos, con Víctor, los compañeros estaremos para el clásico más añejo, Guaraní frente a Olimpia. A ver, ataca Tacuaré, la pelota marca Lucena, juega para Libertad. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Y la pelota para Zamudio, tiene Miguel, le pegó, tiró jugando esa pelota. No podía Camacho, la marca sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega Merlín y marca Ferraz, juega bien. Pelota el brasileño. Viene Ferraz, hay un hombre caído en Tacuarí. Ferraz movió para Camacho, juega bien. A ver, marcó Espinosa, pelea Viera. Levantó, tiró. ¿Quién está en el piso en Tacuarí, Germán? Zamudio. Correcto, Zamudio. Ahora se recupera Miguel Zamudio. ¿Qué pasó en la jugada, Jorge? Y a mí me quedó la duda cómo termina desarrollándose allí el golpe o el movimiento hacia Zamudio. Ahora se va acercando el árbitro, está con algún golpe, se quejó Zamudio, pero ya está repuesto después de esa posición en ataque de parte de Zamudio. Todo ok, va a proseguir la acción. Está recuperado Zamudio después de esa acción rápida donde cayó el lateral experimentado ex Libertad en su momento, Zamudio. La pelota para Mangabeira, juega minuto 4 del segundo tiempo. Por ahora, repito, el partido está 0-0. Va buscando Ferraz, juega la pelota, pierde. Marca, viene buscando Roque. Roque jugó para Merrini, le va a pegar, levantó, tiró, juega para Franco Iván, movió de primera. Esa pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene. Amaga, se mete Franco Iván, colocó Lucena, qué lindo. A ver, está. Tapó el arquero y desvía esa pelota. Y Miguel Zamudio se salvó Tacuarí, mis niños. Bien, aquí el arquero Vareiro para meter justito la pierna salvadora, pierna izquierda, porque se metía, encaraba dentro del área muy bien Franco, por bajo la definición, parecía vencido el arquero de Tacuaré, pero estiró la pierna izquierda. Se lamenta los hinchas de Libertad aquí en la zona de preferencias y de rebote casi autogol porque justo venía acompañando el central de Tacuaré. En esta estuvo cerca Libertad del primero. ¿Quién le pega esa pelota al tiro de esquina? Villalba. Muy bien, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y le pegó Villalba, pelota sobre punta zurda, pelota al fondo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Y la pelota para Brizuela, se mete Brizuela, Feliciano, cuidado, ataca Tacuaré, Feliciano, Brizuela le pegó, buscó el arco arriba al techo, Jorge. Era buena la idea, pero se la terminó elevando a Brizuela, que esta vez nuevamente para el comienzo de este segundo tiempo se vuelca como volante por izquierda. Acabó el primer tiempo jugando por derecha y Fernández por izquierda, ahora lo opuesto. Fernández nuevamente vuelve al sector derecho y el volante por izquierda es Brizuela. Se perfiló bien para su pierna derecha, pasó relativamente cerca del poste izquierdo este disparo del Peta Brizuela a favor de Tacuaré. Sí, señor, pelota para el fondo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos. Tacuaré el próximo viernes 5:30 de la tarde en este mismo escenario ante Emiliano. Por su parte Libertad del domingo 29, 5 de la tarde visitará Nacional. Muy bien, minuto 6, repito, una etapa final por ahora el partido aquí en el Fossati está 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos separación de granjeros Campo 9. Comprar mayores, sé que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado San Lorenzo, Capetá Ruta 1 y ahora también en Capetá Ruta 2, kilómetro 21,5. A ver qué, cuidado, choque de cabeza, Jorge. Choque de cabeza, sí, choque de cabeza. Por eso, por lo menos, por eso la aceleración también del árbitro en este tipo de situaciones de avisar rápido a la sanidad de Tacuaré. Dice, no, Lucena pensó que le iban a sacar una tarjeta, pero aquí el más sentido es el de Tacuaré, que de a poquito se va recuperando. Si no observo más, es Cáceres, Germán. 34. Argüello, el 34. A 34 a Argüello. Argüello entonces el que recibió el golpe a la altura de la cabeza allí, el lateral. Muy bien, se repone el jugador, Germán. Sí, de a poco. Ingresó a la sanidad, pero ya logró ponerse de pie el lateral derecho del Tacua. Muy bien, minuto 7, el partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming.
La pelota para el fondo, corresponde salida y es para Tacuaré. Ponete la disco que es sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza NGO no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Después estamos con Arturo, con Carlos, con Víctor, los compañeros para Guarani frente a Olimpia. Campeonato brasileño, 40 del primer tiempo, Gremio y Flamengo van empatando 1-1 del equipo de Porto Alegre. Titular Matías Villasanti. 0-0 aquí en el partido en el Fossati. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, escribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los domingos Mega Call Center de Punto Pharma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Llama al 61-61-000 en Punto Pharma, que tu salud, tu belleza y tu economía. Tiro de esquina para Libertad. Upi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? De nuevo Villalba. Muy bien, le va a pegar Héctor el Tito Villalba, tiro de esquina. Señoras y señores, repito, por ahora el partido está 0-0. Libertad busca el primero. Estamos llegando a minuto 8 de la etapa final de este partido. Aquí en el León Fossati. Estamos en el Bajo Chaco por ahora. El partido está 0-0. Libertad busca el primero. Pelota al aire. A ver, despegó Jaquet y viene buscando el arquero Jorge. Otra buena chance, pero le termina quedando justito esa pelota a Vareiro. Intenta, busca, quiere Libertad, que ella tuvo un par de situaciones. La más importante en este segundo tiempo, ese disparo de Iván Franco, que muy bien metió la pierna izquierda allí Aldo Valero, el arquero de Tacuaré. Fue la jugada más interesante hasta aquí a favor de Libertad. La pelota para Mangabeira, tiene el brasileño, juega la pelota para el 3, le va a pegar a esa pelota Mangabeira, está moviendo para el compatriota Ferraz, tiene el 4 Ferraz movió para Paredes, toca el 6, a ver, Paredes juega la pelota sobre punta zurda, movió para Camacho y peligro, se mete Camacho para Tacuaré, levantó, tiró, movió para Fernández, gana, pone el cuerpo Diego Fernández, insiste para Tacuaré, pelota punta derecha, buscando el primero, jugó para Ferraz para Fernández, gira, juega bien, pelota en zona derecha, Argüello levanta el centro, golpe de cabeza, sector defensivo, vuelve a ganar Argüello, bajó, se le va la pelota, tiro de portería para Libertad. Más del fútbol brasileño, 43 de la primera parte. San Pablo de local empata 1-1 ante el Inter de Porto Alegre. En el equipo paulista está jugando Damián Bobadilla. Cerquita de los 10. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0182-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Sol de América, 17:30 y de fondo van a jugar Luqueño frente a General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Noetal, Acceso Sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza, arranque y tecnología Power Spain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, el equipo Barta. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota para el fondo, tiene Rivero, juega la pelota para Merreire, la pelota sobre mitad de terreno, movió para Franco, se mete Iván, la marca de Cáceres, cortando la acción, Nico Morínigo juega la pelota para Paredes, jugó sobre punta zurda, se manda arriba, tiene bien para la pelota el Peta Brizuela, jugó sobre punta zurda para Miguel Zamudio juega para Paredes, toca la pelota Tacuaré, extremo zurdo, baja la pelota al fondo, a ver, la tira el zaguero, juega su arquero, le va a pegar Aldo Vareiro, sale por el fondo el portero de Tacuaré. Motopuller, gran diseño y potencia, sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión, representa, distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Mil empeño. Roque bajó de cabeza, golpe de cabeza, no podía, Franco tiene Paredes para Tacuaré, domina el 6, a ver, baja la pelota sobre punta zurda, la tiene, juega el Peta Brizuela, la pelota de Feliciano, jugando la pelota por el medio, para bien, para Paredes, movió para Ferraz, cuidado con esta, tiene Camacho, responde Tacuaré, Camacho de zurda, y está levantando la pelota sobre punta zurda para Miguel Zamudio con el centro, tiró, Espinosa, de cabeza sobre punta zurda, insiste, baja el hombre liberteño, pelota bien de cancha. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino en Córdoba, Talleres de local superó a Racing por 2-0. En el equipo local jugó todo el compromiso Matías Galarza, no ingresó Blas Riveros. Insiste Tacuaré, se manda arriba, niño, ataca Tacuaré. Intenta, busca, pero hasta aquí se está defendiendo bien también Libertad, que de los dos, el que tuvo por lo menos la chance más importante en este segundo tiempo. En algún momento deberá nuevamente comenzar a generar situaciones, así como en algún momento de la primera parte lo hizo el equipo de Tacuaré. Ahora va ganando metros. Vamos a ver si puede tener algún poderío importante en algún movimiento. Tacuaré, como en esta, fue ganando metros y ganó el tiro de esquina.
Señoras y señores, tiro de esquina para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Camacho le va a pegar a esa pelota. Motopool, el gran diseño y potencia, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopool, el poder de tu pasión, representa y distribuye por ITNCA. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Tacuarí busca el primero, le va a pegar Camacho. Vamos a ver cómo resuelve. Tacuarí en esta pelota parada. Camacho le va a pegar. Le pegó, tiró. Golpe de cabeza defensivo. La pelota al medio paraguayo, ganó Arguello. Arguello le puede pegar a Bagón, qué bueno, le pegó, tiró. Creo que se desvía la pelota, ¿no, Jorge? ¿Qué pasó en la jugada? Era buena la posibilidad del tiro de esquina allí, rebote, la chance para que pueda acompañar la acción. Arguello, el lateral derecho, sacó el tiro que se fue abriendo. Finalmente no pasó tan cerca del poste derecho, pero se animó, probó, intentó el lateral Arguello con este derechazo. Sí, señor, la pelota para medio, avanza Libertad, pelota mitad del terreno para Lucena. Argentina, segunda división, Brown de Puerto Madryn de local cayó ante San Martín de San Juan por 2-0. En el equipo local jugó hasta los 64 el atacante paraguayo Hugo Sandoval. A las 19:30 con Arturo, con Carlos, con Víctor, los compañeros para el clásico más añejo Guaraní frente a Olimpia. Lo auténtico, el Chaco Chortivis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapacoteril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sal Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al salseguro.com.py. El Sal Seguro siempre te acompaña. Minuto 14, la etapa final, viene buscando esa pelota, falta de Arguello, tiro libre para Libertad. May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como May Flores. En cada camino hay un automóvil suple, ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Zona de San Lorenzo, Ñembué sin energía eléctrica, me dice Blas Antonio Serafini. Para el reporte de sintonía, la zona de San Lorenzo, Ñembué. Están de cero, me dice. Muy bien, un saludo para padre. Padre, sí. A estas horas con calor y con vela de por medio. Saludos para él. Y ojalá pronto vuelva la energía en esa zona de San Lorenzo, Ñembué. La pelota para el fondo, va saliendo bien, la tiene para Libertad, la pelota para Viera, juega bien, pelota suavecita para Berrene, la pelota para Bautista Marlene, otra vez para Viera, toca la pelota Libertad, repito, el partido está igualado 0-0, 0-0 aquí en el León Fossati, pelota sobre el costado izquierdo para Espinosa, le va a pegar Espinosa, Maga, toca para Libertad, baja para el fondo, movió la pelota para Viera, toca la pelota al equipo local. Cuando quieras, Diego, te escucha Víctor Villalba. Te escuchamos, Víctor, adelante, Víctor. En Dos Bocas, Diego, cuando quieras, confirmado Guaraní y Olimpia. Correcto, muy bien. A propósito, esperame, Víctor, porque ataca Libertad. A ver, Malines juega para Roque. En la pelota, el remate afuera. El remate de Héctor, el Tito Villalba, niño. Justito, allí apareció ese puntín del hombre de Libertad cuando, mejor dicho, de Tacuaré, cuando el hombre de Libertad, Roque, se metía para definir. Había sacadose la marca del defensor de Cáceres, pero después se repuso a tiempo la defensa de Tacuaré. Igual, el rebote le quedó nuevamente al hombre de Libertad, que terminó pateando fuerte afuera. Era Tito Villalba el que acompañaba la acción. Volvió a llegar Libertad. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Guaraní en el arco 23, Gaspar Sergio, capitán de equipo, 37 Daniel Pérez, 27 Fernando Román, 14 Gustavo Vargas y 32 Alexis Cantero. En el medio, por derecha 10 Matías Martínez, en el centro 7 Agustín Mansur, 21 Bruno Piñatares y por el sector izquierdo, camiseta 11 Prieto, media punta 29 Nicolás Barrientos y único delantero 17 Adrián Alcaraz. La formación dirigida por Francisco Arce. Olimpia en el arco 1 Gastón Olveira, la zona defensiva 21 César Olmedo, 5 Junior Barreto, 22 Manuel Capazo y por izquierda 36 Facundo Zavala. En el medio por derecha 14 Pedro Zarza, 20 Alex Franco, 6 capitán de equipo Richard Ortiz y 10 Delis González. Los dos de ataque 19 Lucas Prato y 24 Brian Montenegro, el conjunto dirigido por Martín Palermo. Correcto, muy bien, 19:30, entonces arranca ese partido, Guaraní frente a Olimpia. Argentina, segunda división, Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 a Ferrocarril Oeste. En el equipo de Gimnasia de Jujuy no ingresó el paraguayo ex Olimpia Elías Ayala. La pelota negra por arriba, pelotazo Luis Cardoso, arriba por elevación, se mete Franco, paró la pelota Iván, insiste para Libertad, juega la pelota para Cardoso Lucena, le va a pegar Lucena, se manda arriba, va a robar la pelota, tiene Fernández, sale para Tacuaré.
Con Magro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas, más 5 al 021-518-03.000. Síguenos en red. Con Magro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota para el fondo, sale Libertad del partido, permanece 0-0. Con la Isuzu MUX llegas a donde quieres llegar. Isuzu, mi camino a mis reglas, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial la Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. A ver, mueve la pelota, mira, juega la pelota, está dejando el zaguero Libertad, pide la pelota Franco, la pelota para él, corrió, ganó Franco. A ver, remató, la pelota le quedó al arquero Jorge. Otra vez aquí Vareiro quedándose con esa pelota. Es más, le termina reclamando a su defensa Mangabeira, que estuvo lento en esta Mangabeira el defensor brasileño. Bien Franco, picante, rápido para meterse dentro allí del área y ganar las espaldas nuevamente la defensa de Tacuaré. Eso sí, el tiro abajo termina en las manos del arquero Vareiro. Otra buena llegada de Libertad que sigue sin poder concretar. La pelota, a ver, por mitad de terreno juega Camacho, sale para Tacuari, pelota media cancha. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estamos llegando al minuto 19 de la etapa final de este compromiso. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO, no Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo de Pedro Juan frente a Sudamérica y partido de Fondo Esportivo Luqueño General Caballero. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Arro Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hay cambio, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Segunda variante en el Guma, entra con la 13 Alejandro Silva, se terminó el partido para Ángel Cardoso Lucena. Muy bien, tiro libre para Tacuaré. Lavarropas mida 6 kilogramos, antes 18 cuota 206.000 y ahora 16 cuota 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Equipa tu pica con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ingresó Alejandro Silva, pelota en el aire, cabezazo. Viene buscando a Nico Monénigo, Mangabeira, pone la pelota para Ferraz. Este movió sobre punto derecha para Argüello. Argüello tiene, levanta el centro, tiró. Golpe de cabeza, el rebote le queda a Tacuaré. A ver, Camacho jugó, soltó. Fernández levantó el centro. Está, le pegó, tiró. ¿Qué pasó, Jorge, en la acción? A medias, al final allí el tiro de Fernández, cuando antes estaba caído en nombre de Libertad en ese juego aéreo. Terminó recibiendo un golpe a la altura de la cabeza. Me hace decir, ¿quién cayó, Germán? Jaquet, el que termina cayendo allí. Antes prosiguió la jugada, nuevamente con Camacho por el sector izquierdo del centro. No le pudo dar bien allí Fernández, que se termina lamentando. Diego Fernández recibió, enganchó y después le salió un tirito a Fernández. Era buena la chance cuando ya previamente estaba caído Jaquet. Pedían una falta a favor del hombre de Libertad, que de a poco se va recuperando. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. En la afluencia de espectadores en Dos Bocas. Es interesante, Víctor. Y va mejorando, Diego. Aquí se reportaron entradas agotadas, así que imagino que en los próximos minutos habrá un muy buen movimiento de espectadores. Obviamente no tiene una capacidad demasiado importante la cancha de Guaraní, pero al decir entradas agotadas quiere decir que esto antes de iniciar el partido probablemente ya no haya lugares. Por lo menos en el reporte que tenemos y de acuerdo a lo que imaginamos, lógicamente. Estaremos con Arturo, con Carlos, con Víctor. A propósito, 19:30 arranca el partido entonces, el clásico más añejo. Guaraní frente a Olimpia. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediatamente los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 0-0 el partido aquí en el León Fosate. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables
Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Soldamérica de fondo luqueño General Caballero. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. Perro Parecida, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-3708. Perro Parecida, 43 años construyendo contigo. Y la pelota para Alejandro Silva, juega la pelota punta derecha, va, pelota al medio, Vareiro, atrapó el arquero Jorge. Otra vez seguro, el arquero, esta vez el pase allí por abajo, buscando la presencia de Roque, de Merlini, que está también por allí. Sigue insistiendo Libertad, encuentra por momento algún espacio, pero enfrente la muy buena figura de Vareiro, que hasta aquí está haciendo la figura del lado de Tacuarí. La pelota para Fernández, ataca Tacuarí, tiene Diego Fernández, levantó, tiró, pelota en el aire, va, golpe de cabeza, se metía Brizuela, será tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Desviaba esa pelota Luis Cardoso, tiro de esquina para Tacuarí. Gol paraguayo en Brasil en la Serie B, anotó el ex Olimpia Libertad de Jorge Pollo Recalde. El tercero para Ceará, que de local está superando 3-0 al Vilanova. Le pega a esa pelota Camacho, Germán. Así es, lo hizo hace rato en la punta derecha, ahora lo hace desde la punta izquierda. Muy bien, le va a pegar Camacho, señoras y señores, repito, Tacuarí ahora. En esta pelota parada busca el primero, se defiende Libertad. A ver cómo resuelve Tacuarí. Pelota en el aire, cabezazo al medio, piden penal o no, remata el arco, le pegó Fernández. Se desvió esa pelota, ¿qué pasó, niño? Reclaman una mano, brazo al cuerpo, es el gesto que hace Juan Gabriel Benítez. Del rebote nuevamente le queda a Fernández. Diego, que hace la media vuelta, saca el tiro, se desvía en un hombre de Libertad, termina en el tiro de esquina. Tiro de esquina, pertenece a Tacuarí, le pega a Camacho. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ubica Camacho, le va a pegar esa pelota. Detectó precios imbatibles todos los días. Van para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900. Prepizza, stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados, stock lo bueno para vos. Catedral Weekend, hasta 50% junto con todos los medios de pago de libre 627 7000. En farmacias Catedral, amamos cuidarte. Y si llega el primero de Tacuarí, vamos a ver Camacho le va a pegar, puede llegar el primero, no, le pegó, tiró, pelota larga, pasada a la otra zona, tiene Ferraz, dejó correr y será saque de costado finalmente para Libertad. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes, @Banco Peiría. La pelota por media cancha tiene, juega Alejandro Silva, jugando la pelota por mitad de terreno, cuidado con ella, tiene Martín Silva, le va a pegar, presiona Tacuarí en la salida, arriba tiene Martín, golpe de cabeza, el balón por medio para Roque, viene parando, ganó Roque jugó de zurda, pone la pelota para Espinosa, jugando, soltando para Merlini, pasó la frontera, sigue Merlini, la pelota para él, insiste Merlini, qué buena acción, juega punta derecha, a ver dentro, el Tito levantó, cabezazo de Franco y se pierde el gol, Iván Franco, Jorge. No lo puede creer nuevamente el hincha liberteño. Aquí buena conexión con Villalba sobre el sector derecho. Merlini ante el que termina ganando. Abre muy bien la cancha Libertad y solito entrando en posición de 9. Acompañaba a Roque, ¿cierto? Se toma de rostro, no lo puede creer. Iván Franco, el cabezazo que pasó relativamente cerca al poste derecho. Cuando después de esta última acción quedó sentido y será reemplazado Miguel Zamudio. Muy bien, a ver Germán. Se viene un cambio en Tacuarí, pidió luego el cambio haciendo el gesto con las manos Miguel Zamudio. Parece que sintió una molestia muscular, es por eso que ya se prepara la primera variante el técnico Marcelo Palau. Pero antes, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Aquí en el León Fossati bajo Chaco, por ahora el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. A ver Germán, ¿por quién el cambio? Vamos a confirmar en breve. Primeramente, el árbitro Juan Gabriel Benítez dispuso la pausa de hidratación. Al igual que en el primer tiempo, también lo hace en esta etapa complementaria. Posterior a ellos se van a venir los cambios. En Libertad se vienen dos variantes también. Uno de ellos, a lo lejos puedo divisar que es Marcelo Fernández. Y el otro, a lo lejos veo que parece que se trata de Rubén Lescano. Lo vamos a confirmar en breve. Sí, se trata de él. Va a venir también a la cancha. Muy bien, estamos llegando a minuto 26, repito, por ahora el partido está 0-0, modificaciones, ya lo había hecho Garnero, Libertad ahora lo vuelve a hacer, ahora prepara el cambio, Marcelo Palau, ya no sigues Miguel Zamudio, decías, Germán. Sí, sintió una molestia muscular y él mismo luego pidió el cambio, le pidió el técnico Marcelo Palau. Muy bien,
El partido está 0-0. Gol paraguayo de Alejandro Cacu Romero Gamarra para el Al Ain, que venció 6-2 al Auckland City por la Copa Intercontinental de la FIFA. Bueno, estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Tranquilo, Germán Pucarcá también, Libertad modifica, Tacuaré, esto es de todo, Jorge. Sí, 4 cambios, 2 del lado de Libertad, 2 del lado de Tacuaré, despacito, de forma ordenada. Vamos a ir con los cambios. Aquí, del lado de Libertad, primero los cambios, Germán. Sí, entra con la casaca 28 Marcelo Fernández, se fue de la cancha Bautista Merlini, al mismo tiempo entra con la 9 Gustavo Aguilar, se fue del terreno de juego también Roque Santa Cruz. En Tacuarí entra con la 10 Orlando Colmán, se va de la cancha Néstor Camacho y también con la 14 Rodney Pedroso por el lesionado Miguel Zamudio. Para detallar nomás, Jorge, en Tacuarí realiza sus 2 primeros cambios, el tercero y el cuarto, ya realizado por Garnero en el conjunto liberteño. Correcto, allí entonces las variantes, el ingreso de Marcelo Fernández, también de Aguilar del lado de Libertad, Colmán y Rodney Pedroso del lado de Tacuarí, las variantes. Correcto, muy bien, minuto 27, tiro de portería para Tacuaré. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cepillera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Por ahora en el León Fossati el partido está 0-0. Ponete la dijo en Tokio, sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza. NGO no Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 19:30 para el clásico más añejo, Guaraní frente a Olimpia. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para vos que estás aquí, para allá que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Si el mejor por lejos. Minuto 28, 0-0 el partido. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota sobre punta derecha, Berratini juega en esa zona, se manda arriba Libertad, pelotazo largo para el fondo, corrió Aguilar, va llegando primero esa pelota, Mangabeira, va el brasileño, se equivoca, deja correr la pelota Aguilar y será finalmente saque de costado para el Guma. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. La Felax, que es lactosa, es la solución para los casos de estreñimiento, encontrarlas en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. La pelota hay un walkie, creo que es un walkie que está sonando permanentemente, pelota. Dos Bocas, está metiendo zumbido. Sí, señores, así es correcto lo que dice Niño. Pelota por el medio, viene buscando esa pelota. Franco le puede pegar, Franco. Franco con esa pelota juega. Está dejando para Fernández, le puede pegar o no. Pino rebote de esa pelota cortita para Brizuela. Qué buena acción, se mete Brizuela. Insiste Feliciano para Tacuarí, cuidado con esta. Va atacando Tacuarí, juega para Colmán. ¿Le va a pegar o no? Colmán jugó para Fernández, tiene Diego. Amaga de zurda, jugando bien la pelota para Paredes. Va al buscapié. Y la marca del hombre liberteño sobre punta zurda. Y quite la pelota en todo el área y peligro. Argüello tiene, le va a pegar Argüello. Argüello para Tacuarí, jugó sobre punta derecha. A ver, tiene Paredes, levantó, tiró, se desvió esa pelota. ¿Qué pasó, Jorge? Enredos en el área de Libertad. Termina en esta contra a favor de Gumarelo, que no se acaba nuevamente porque no entró bien en el movimiento Aguilar. Intenta, gana algunos espacios el equipo de Tacuarí, pero sin poder tener algunas chances claras igualmente de cara al arco de Silva. Los dos ya tuvieron sus chances y sus posibilidades, pero hasta aquí esto está 0-0. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido, señores, permanece 0-0. Eso seguro, Chaco. Y saque de costado, Germán. Así es, lo juega Argüello. Muy bien, Argüello juega, saque de costado para Tacuarí, pelota sobre punta derecha. Va la marca, tiene Paredes otra vez, jugando, soltando arriba. Recupera esa pelota Cardoso para Libertad. El rebote dejó correr Paredes y otro saque de costado, pertenece a Tacuarí. 39 años de la Caja Mutual presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP, entrada gratis para afiliados al día, reservas en cmsp.org.py. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. La pelota al medio para Ferraz, movió la salida, Ferraz juega esa pelota, deja para el fondo, para Cáceres. La pelota para Cáceres, ganó, se manda arriba, moviendo la pelota sobre punta zurda, tiene Pedroso, domina, levantó, tiró, el rebote, pelota al medio, insiste Alejandro Silva, para la pelota Silva, Silva tiene para Libertad, falta, pita el árbitro, tiro libre.
Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una moto Bolero más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Jorge. Se termina quejando allí Ferraz, pero sí, fue falta del hombre de Tacuarembó. La pelota para el fondo, sale lentamente bien, ha movido la salida, toca para el fondo el repollero. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12 Pequeray. Seguimos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Gerardo, con el promedio, ¿cómo está Tacuarí? Si esto permanece o termina 0-0, mañana juega el equipo rojo mallorquino. ¿Sigue comprometido Tacuarí, Gerardo? Exactamente, va a quedar con este empate parcial a 3 puntos de General Caballero. Va a llegar a 132, General Caballero 135. Último sigue Sol América, bastante comprometido el equipo azul. Muy bien, y si esto termina, decíamos 0-0 y no logra ganar mañana General Caballero, de igual manera sigue Tacuarí en el fondo. De igual manera va a seguir Tacuarí en zona roja del descenso. Así es, Diego. Correcto, muy bien, saque de costado, pertenece a propósito a Tacuarí. Enérgicas llega hasta tu casa ni demás. La instalación es gratuita de libre 021 728 9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, apaga todo, silicona y champú. Bistón y tecnología en lubricación. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, no podía Aguilar, deja la pelota cortita, insiste, recupera Libertad con la pelota de Espinosa. Espinosa jugó para Alejandro Silva, sale Silva pegadita a la raya, ganó Alejandro, amaga, se manda arriba por el cuerpo, gana el hombre de Tacuarí, buscando a Argüello, Argüello movió para Nico Morínigo, deja para Fernández, movió, la recupera Franco, pelota para Iván, insiste para Libertad, perdió la pelota, ahora va para el fondo, Viena, juega al fondo, mucho más atrás, la pelota para Martín Silva. Para instalarte industria o fábrica, organización, centro industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir Bienestar S.A. con más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué le pasa al partido, Jorge? Alguien no le avisó que vino a Villalles para hacer el partido al señor Goles. Vamos esperando, ya nos pasó en varios partidos. Otra vez aquí manda el 0. Hay ganas, hay situaciones, pero a la verdad no hay uno que pueda definir bien de cara al arco, como también es cierto, hasta aquí se están portando muy bien, tanto Silva como Vareiro. Le pegó no. Ferraz, niño. Papagrada, Benjamina se va en el tiro de aquí de Ferraz. Ya cansado el brasileño, intentó, probó el tiro lejos afuera y se va a ir reemplazado Ferraz. A ver, Germán, modifica Tacuarí. Así es, llamado el número 21, Lucas Romero por Marcelo Palau, será la tercera variante en el Tacua. Ahora ingresa la camilla, y los camilleros por supuesto, para retirarlo a Víctor Ferraz. Tiene una molestia en uno de los posteriores aparentemente, el volante brasileño. ¿Se va Ferraz entonces? Así es, esperamos la oficialización del cambio por parte del cuarto árbitro Nelson Palma para que eleve allí el cartel luminoso y se produzca finalmente la variante, la tercera por cierto, por parte de Palau en el Tacua. Repetimos, entra con el 21 Lucas Romero, sale cambiado el brasileño Víctor Ferraz. Informó. Personal, si tienes juego y personal te duplicamos todo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. 19:30 para el juego Guaraní frente a Olimpia. En Como Messi por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Y la pelota por el medio. A ver, tiene, juega esa pelota dejando cortita. Héctor el Tito Villalba jugando por arriba. El rebote le queda a Franco. Tiene Franco con la pelota, se va a equivocar. La pelota sobre punta derecha, va el balón, recupera Paredes. Paredes juega más arriba para Diego Fernández. A ver, la tiene, ganó Fernández, pegadita en la raya, tiene Diego. Domina de zurda. Está con esa pelota, juega para el fondo, movió para Argüello. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Saque de costado para Tacuarí. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota 290
$99, más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Armas Lighting, 10 de octubre, Centro de Convención Espacio La Galería con speakers internacionales. Entradas en Tiquetea. Saque de costado sobre punta derecha. Arguello le encargado para el saque de mano. Repito, el partido está 0-0. La pelota por arriba, golpe de cabeza. A ver, la tiene, juega esa pelota sobre punta zurda. Moviendo cortita, tiene Franco. Franco movió por el medio. Juega para Fernández, pelota sobre izquierda. El cabezazo para Franco, ganó. Insiste jugando. Va por el piso, pierde, le van a cometer falta. Y es falta, tiro libre y tarjeta, niño. Sí, casi aquí cerca de la posición de Cabinas aproximadamente, esta entrada dura, muy sentido Franco. La llegada tardía aquí del hombre de Tacuaré y la amonestación para uno que ingresó recién, Lucas Romero. Amonestado Romero. Romero el amonestado, Germán. Así es, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el Tacua. Muy bien, entonces Romero amonestado. Al piso Franco, tiro libre para el repollero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estamos con la información, va a cambiar Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Te escuchamos, Germán, cambia el Gumarelo. Así es, se va a realizar la última variante en el Guma. Vamos a confirmar de quién se trata y quién será el cambiado. Iván Franco. Así es. Se produce entonces la variante. Entra con la casaca número 19 Rubén Lescano. Se va muy aplaudido por el público liberteño. Iván Franco. Último cambio de... Muy bien, correcto, Lescano. Ingresa en Libertad. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del árbitro acá con el pacto de confianza NG o no, Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, salud protegida. Minuto 38, repito, de esta etapa final por ahora. En el León Fossati el partido está 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizo parrillero, pizza o pizza, probaste, te gusta. La pelota para Viera, viene buscando Viera, esa pelota juega suavecita, dejando cortita sobre mitad de terreno, pelota al medio, marca Nico Morínigo, se va a equivocar, el balón por el medio, tiene Viera, mueve la pelota para el Libertad. En Concasa empezó tu historia con más soporte y duradera que ladrillos, tejo, gramos, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Minuto 39, 0-0 el compromiso. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganarlo a cambio de todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Sol de Fondo, Luqueño, General Caballero. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cartera real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiria. Y hago una consulta, Gerardo, con relación al partido de mañana. Cambió de nombre, ya no es Adrián Jara, es Estadio Conmebol. ¿Después de cuánto tiempo se vuelve a jugar un partido de primera división? Porque mañana oficializa el local en ese escenario esportivo luqueño frente a General Caballero. Importante el dato. Pelota para el fondo, tiro de portería para Tacuaré. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. ¿O cuál fue el último juego en ese escenario deportivo? Por ahora el partido aquí en el León Fossati permanece 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Dirgo y Bam. Decíamos 0-0 el partido. Eso seguro, saco. La pelota para el fondo, le pega esa pelota el jugador, el arquero Vareiro, y estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia Tacuarí, Germán. Germán modifica Tacuarí, el 9. Ya tenemos con Germán. José Verdún. La pelota por el medio. A ver, la tiene Fernández, juega Verdún. Es Verdún. A ver, Generdo, Verdún está en el campo. Confirmemos por quién. La pelota no era a propósito, corrió. Viene buscando Verdún, pelota en costado, lateral para Tacuaré. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloqueada. Pollos Amanecer, Granjero Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Diego. Verdún por Morínigo, ¿verdad, Germán? Se fue Morínigo. Así es, le hicimos un pequeño ajuste acá al walkie. Así es, entró con la 9 José Verdún, se fue de la cancha Nicolás Morínigo, cuarto cambio de Palau en el Tacua.
Muy bien, correcto, gracias. Pelota para el fondo, sale Martín Silva. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los domingos Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Llama al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Arturo, con Carlos, con Víctor, los compañeros para 19:30 el juego Guaraní frente a Olimpia. Cerámica Itegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitegua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Tenemos esa información de lo que tiene que ver con el escenario de mañana. En Conmebol, ex Estadio Adrián Jara. ¿Cuándo fue el último partido, Gerardo? Ratito, Diego. Muy bien, la pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, gira Pedroso, pelota a un costado. Será finalmente tiro de portería para Tacuaré. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Noetal, al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología Power Free para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Poquito se va el partido, Jorge. Sí, le queda mejor este empate a Tacuaré. Es más, en la última terminaron festejando los defensores de Tacuaré allí. Ambos choques de manos allí después de ese duelo que terminaron ganándole al delantero de Libertad. Por eso decía, como que le queda un poquito mejor a Tacuaré. Este empate sigue frenado en la tabla Libertad, que parecería que por ahí uno dice, bueno, se puede meter en el campeonato, pero no. Por eso era meter una serie de victorias en esta segunda parte del campeonato y no puede concretar eso aquí hoy en Villa. Y es el equipo Humarelo. Y la pelota, punto zurda, saque de costado para Tacuaré. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Acá el árbitro pita falta, será tiro libre para Tacuaré. Lo auténtico del Chaco Tortivis, carne 100% variedad de corte de costilla, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chartitzer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Sudamérica de Fondo Esportivo Luqueño, General Caballeros del Estadio Conmebol, ex Adrián Jara. Acá tiro libre para Tacuaré. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553, y nos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Golpe de puños del arquero, Martín Silva insiste. Tacuaré, la pelota le queda a Martín Silva, Jorge. En base a centro fue allí intentando pelear, buscar algún espacio para en el juego aéreo llegar al gol Tacuaré. Pero bien, nuevamente la defensa de Libertad en esta. Hasta aquí se están bloqueando ambos. Las ganas están, pero la claridad en el juego y principalmente allí en la zona del área es lo que no terminan por encontrar los dos. Tanto Libertad como también el propio Tacuaré. Con chances, con posibilidades, pero sin poder anotar. La pelota, punta derecha, saque de costado para Libertad, sector defensivo. Comagro, soluciones en generadores eléctricas y electrobombas, más 5 por 021-518-030000. Seguinos en redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Le pegó Verdún, offside, el remate, niño. Sí, picó muy solo, se notaba que estaba en posición adelantada por lo menos un cuerpo y medio. Verdún, que recién ingresó para tratar de darle allí nuevos aires al ataque de Tacuaré. Había definido relativamente bien, tapó Silva, igual ya estaba adelantado el patito Verdún. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 5 minutos más al partido, Germán. Así es, hasta los 50 se extiende esa etapa complementaria, Diego. Muy bien, pelota para el fondo, será salida para Tacuaré. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota al fondo, le pega Maneiro. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción.
opción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota sobre punta derecha, corrió, viene ganando esa pelota Arguello. Arguello gana para Tacuarí, va por el piso, falta, pita el juez, tiro libre. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Tiro libre para Tacuarí, punta derecha. Equipa tu pica con quecos, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lavarropas Midas de 6 kilogramos, antes 18 cuota 206.000 guaraníes, ahora 16 cuota 206.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pe. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señoras y señores, tiro libre. Colman le va a pegar a esa pelota. Minuto 46. Minuto 46 de la etapa final. Tiro libre para Tacuarí, que busca el primero. Se defiende Libertad. Es una pelota parada, punta derecha. Vamos a ver, le pegó Colman. Pelota en el aire. Golpe de cabeza defensivo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electrobar. A las 19:30, Guaraní frente a Olimpia. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los ayudar. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Tiro de portería para Libertad. En estos precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900. Prepizza, stock la unidad 2.450 guaraníes. Supermercado 12, stock lo bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 100.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. La pelota, vamos a ver sobre punta derecha. Se la saque de costado para Libertad. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo. Puedes compartir tu servicio JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. En Banco tenemos un seguro para cada necesidad. Hasta 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Banco crece desde la raíz. Lejano con esa pelota. Espinosa le pegó. Golpe de cabeza. Mangabeira. La marca del brasileño juega sobre punta derecha. Tiene el Peta Brizuela. La pelota de Feliciano Brizuela. Pelotazo largo. Al fondo no pudo Verdún. Sale Martín Silva. Jorge, de a poquito termina el partido. De a poquito termina el partido. Hasta aquí no están encontrando el gol. La puntería necesaria, como también de Pito. Hay méritos tanto de Silva. En ese primer tiempo le tapó esa importante a Camacho, como también Varela. ¡Epa! ¡Qué golazo! ¡Gol! El Tito Villalba. ¡Gol! De Libertad de Héctor al Tito Villalba. La pelota le cae sobre zona derecha. Lo ve adelantado el arquero Vareiro. Y la pelota se mete adentro de la portería del arquero de Tacuarí. Un golazo realmente, Héctor el Tito Villalba. Con la casaca número 15 aparece el Tito Héctor Villalba. Sabe cómo está la cosa sobre el final. Llega el gol de Libertad. Libertad le gana a Tacuarí por 1-0. Monumental. Estábamos destacando la presencia de los arqueros, tanto de Silva, de Vareiro, y el infortunio hasta aquí de no poder llegar al gol ni uno ni otro, ni Libertad ni el propio Tacuarí. Al final este bombazo de Villalba, que ingresó bien en el segundo tiempo, levanta los brazos, sale agradeciendo por este tremendo golazo, sacó el derechazo, le termina venciendo a Vareiro, que hasta aquí estaba para hacer la figura allí del lado de Tacuarí. Ese balón, y habrá que ver si podía hacer algo más a Vareiro. Le dejaron patear, le dejaron el hueco allí de 3/4 de cancha para arriba al Tito Villalba, que ingresó en este segundo tiempo después de sus lesiones, de tantos partidos que estaba fuera Villalba. En esta tremendo derechazo que se termina metiendo sobre la humanidad de Vareiro, se convierte en un bonito tanto, y sobre el cierre, en el final, casi en la agonía de partido, el Repollero en Villa Hayes está logrando los 3 puntos. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Diego Iván. Libertad 1-0. Hizo seguro, Chaco. Diego. Sí, señor. 5 de diciembre del año 2020, fecha 9 de clausura. Se jugó por última vez en Adrián Jara en el empate 0-0 entre General Díaz y River. Excelente, muy bien, señoras y señores, termina. Hasta acá dice el árbitro Juan Gabriel Benítez. Terminó el partido.
Libertad sobre el final con un golazo de Héctor el Tito Villalba. Le ganó a Tacuarí por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Niño Sosa, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Jorge, Sí, adelante, Germán. habla Rubén Ditore, presidente de Libertad. Sobre todo darle minutos, eso le va a dar confianza, porque acuérdense que está viniendo de muchos minutos de inactividad, después de una lesión importante. Y bueno, a medida que vayan pasando los partidos, yo creo que va a ir ganando confianza. Mérito a la insistencia del equipo, presidente, que nunca dejó de atacar. Por momentos reguló, pero nunca perdió la intención de ir al frente, ¿no? Sí, pero hay que reconocer que no fue un buen partido. No fue un buen partido. Podemos, con estos jugadores, tenemos la obligación de jugar mejor. Y justamente ustedes recién hacían alusión a lo que ha sido el partido de Libertad, que no fue bueno. Y cómo es el fútbol, ¿no? Hace 5 minutos, cómo le recriminaba al público, principalmente la barra organizada a los jugadores, y después cómo terminaron gritando el golazo de Tito. Sí, no, ahora le van a pedir la camiseta, van a querer sacarse fotos, pero ese es el fútbol, es así, ¿verdad? El hincha es muy pasional y hay que entenderlo. Presidente,